Hey coders, el día de hoy les traigo un curso práctico de TypeScript para React. En este curso voy a enseñarles cómo abarcar las bases de TypeScript, hooks, cómo pasar los props correctamente, cómo utilizar el spread operator, manejar los tipos de eventos, cómo tiparlos. Además de también otras características que trae el lenguaje como son sus utility types, sus operadores o los generics. Este curso está dividido en varias secciones, así que pueden ir avanzándolo de a poco. De esa forma, cuando ustedes vayan a abrir un próximo proyecto de React o basado en React, ya sea con Next.js y demás, van a poder entender mucho más la sintaxis que estarían viendo allí. Así que si les interesa aprender TypeScript enfocado en proyectos de React, en este video vamos a ir paso a paso. Vamos a empezar. Coders, si quieren mejorar su inglés y destacar como profesionales bilingües en el mundo tech, Imigo es lo que necesitan. Imigo combina de forma inmersiva herramientas de inteligencia artificial que corregirán su habla en tiempo real, para que puedan aprender inglés de una manera más efectiva y práctica. Con Imigo experimentarán sesiones de habla intensiva donde practicarán expresiones idiomáticas y situaciones de la vida real, como por ejemplo entrevistas de trabajo en inglés o explorando en ciudades como Nueva York o siendo estudiantes en alguna universidad de Estados Unidos. Imigo no solo te enseña inglés, sino que te ayuda a vivirlo. Y lo mejor de todo es que estarás practicando con profesores nativos y al finalizar cada clase, de forma automática, obtendrás un informe detallado de todos los errores y palabras que no pronuncias del todo bien, para que puedas enfocarte en corregirlos la siguiente vez. Además que podrás conocer a personas alrededor del mundo, incluidos programadores, lo que te ayudará también a ampliar tu red profesional. Así que si buscas aprender o perfeccionar tu inglés, empieza a utilizar Imigo ahora. Obtén un 32% de descuento en tu plan mensual o un 62% de descuento en tu plan anual utilizando el enlace que te dejo en la descripción. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto de Next.js y a partir de allí les voy a empezar a enseñar las bases de React y TypeScript. Lo primero que vamos a hacer es abrir una terminal. Vamos a ubicarnos en el escritorio con el comando cd desktop y a partir de allí vamos a escribir el comando npx create next app y el nombre de nuestro proyecto. En mi caso voy a llamar ese proyecto TypeScript-React-Next Basics. Y con esto se va a empezar a crear el proyecto. Lo primero que me pregunta es si quiero utilizar TypeScript. Obviamente vamos a darle que sí. Slim vamos a decirle que sí. Si voy a estar utilizando Tailwind también. En la carpeta src también. Y el app router también. Y aquí me dice si quiero utilizar TurboPack. Pueden darle no y sí. Al final da lo mismo para este ejemplo. Y finalmente si voy a estar importando el alias vamos a decirle que no. Esto es para importar archivos, no vamos a cambiarlos. Es el único que vamos a decir no. Y a partir de aquí se van a empezar a instalar las dependencias, así que simplemente tenemos que entrar en nuestro proyecto y abrirlo con Visual Studio Code. Entonces aquí tengo la carpeta, vamos a abrirlo con VS Code o con el editor de su preferencia y a partir de aquí ya podríamos empezar. Cuando se crea un proyecto típicamente aquí en el page.tsx se crean archivos, vamos a limpiarlos todos y vamos a crear un componente muy básico. De hecho, para este ejemplo no vamos a tener que escribir código tal cual, sino mi idea es que vayan repitiendo los ejemplos y los vayan viendo en su propio computador. Entonces de momento simplemente voy a crear un componente page y ya está. Ahora, para poder probar esto, vamos a abrir una terminal en Visual Studio Code y vamos a escribir el comando npm run dev. Esto lo que va a hacer es ejecutar un servidor en el puerto 3000 y a partir de allí ya podríamos ver los cambios. Aquí tengo mi navegador, simplemente hay que visitar el localhost 3000 y si damos un enter, pues ya deberíamos ver la ventana típica de Next.js. Vamos a esperar que cargue. Y listo, como pueden ver, aquí ya tengo mi página y a partir de aquí ya podría empezar a editar los archivos y empezar a mostrarles las bases de TypeScript. Listo, ya tenemos nuestro proyecto configurado. Vamos a ver las bases en la siguiente sección. Cuando se crea un proyecto en Next.js utilizando TypeScript, algo que van a notar es que los archivos están escritos en una extensión que termina en .tsx. Esto quiere decir que nosotros vamos a estar utilizando la combinación de JavaScript, es decir, JavaScript con los elementos de React, JSX, más TypeScript. Entonces todos los archivos que van a llevar TypeScript e interfaces de React, pues terminan en .tsx. Pero adicionalmente también nosotros podemos crear archivos que terminen en .ts. Por ejemplo, si nosotros vamos a estar creando, supongamos, una función que va a solicitar datos, supongamos getUsers.ts, pues obviamente aquí no voy a estar utilizando interfaces porque no voy a estar retornando ningún JSX. Entonces simplemente puedo crear una función que obtenga usuarios, por ejemplo, y aquí lo que podría estar retornando es un arreglo a partir de hacer una petición antes con fetch y no estoy retornando ningún elemento JSX. Así que aquí no me hace falta la extensión .tsx. Entonces de esta forma tan sencilla ustedes pueden decidir cuándo utilizar un TSX y cuándo un TS. De hecho es bastante simple. TSX si van a retornar elementos como pueden ser elementos de HTML y TS si van a retornar solo datos. No hay ningún problema en realidad con el que usen una extensión u otra porque al final ambos archivos van a ser convertidos a JavaScript. Así que de momento es simplemente una diferencia notoria para que en todo caso ustedes no tengan ningún problema en cuanto a un resaltado de código o a que no compila su proyecto. Pero bueno, vamos a eliminar este archivo de aquí, vamos a darle un delete.
Y aquí en el layout también vamos a cerrarlo. Y algo muy importante tener en cuenta es que cuando trabajamos con cualquier proyecto de TypeScript, también existe el archivo tsconfig.json, el cual describe cómo se va a comportar TypeScript. Es decir, TypeScript es una herramienta más que se suma a nuestro entorno de desarrollo y puede convertir archivos, puede subrayar errores, puede ayudarnos con la importación de paquetes y muchos otros temas relacionados con la importación de código y cómo definimos ese código. Y nosotros podemos configurarlo de varias formas. Por ejemplo, la más importante, la más notoria es este strict true, que gracias a esto nos indica si vamos a estar utilizando los tipos de datos de manera estricta. Ya lo vamos a ir viendo en la práctica, pero de momento viene bien que ustedes tengan conciencia de que existe este archivo de configuración. Una vez dicho esto, pues vamos a ver las bases de crear algunos componentes básicos utilizando TypeScript y el por qué se utiliza TypeScript. En esta sección lo primero que vamos a aprender es las bases de TypeScript, y para poder hacerlo primero vamos a crear un componente básico que se llame botón, por ejemplo, y este botón va a ser llamado aquí en esta página. Entonces vamos a colocarlo dentro de un div. Este div va a llamar el componente botón y en este caso lo llamo con esta forma de cierre en sí mismo, ya que no tiene ningún elemento hijo. Y nuestro componente botón lo único que va a hacer es retornar un botón común de siempre con un texto que diga click me. Ahora, para estilizarlo un poco y que luzca como un botón, aquí en el global CSS vamos a quitar todas las clases excepto las tres primeras y vamos a colocar aquí un body muy básico con un background que diga, por ejemplo, 10-10-10 para un color oscuro, un color de texto blanco. Y en cuanto al botón, vamos a añadirle unos cuantos estilos. Por ejemplo, aquí vamos a colocar un apply y esto va a utilizar clases de Tailwind, como un background azul, un texto en blanco, un font bold, un padding arriba y abajo de 2 y un padding hacia los lados de 4 y un border redondeado. Guardamos. Y si venimos ahora en nuestro navegador, vamos a ver que tenemos un botón allí. Lo único que voy a hacer es centrarlo. Entonces vamos a colocarle aquí un típico texto de display flex. Y vamos a colocarle también los típicos justify content y align item center para que se centre verticalmente. Ahora finalmente un height de 100 VH para que ocupe todo el alto de la ventana. Listo, ya tenemos nuestros estilos y ya tenemos nuestro botón. Ahora vamos a aprender por qué TypeScript. Bueno, supongamos que nosotros este texto de aquí no queremos establecerlo directo, sino que viene a partir de una variable. Bueno, ustedes saben que en JavaScript nosotros podemos definir una variable que se llame title, por ejemplo, y a partir de aquí colocarle un hello world. Y bueno, esta variable la podemos asignar directamente y esto sería igual que en JavaScript. Aquí no hay ninguna diferencia con utilizar JSX. Pero lo nuevo de TypeScript, o lo que añade TypeScript, es que cuando nosotros asignamos una variable o digamos asignamos un valor a una variable, en realidad aquí vamos a obtener algo que define el tipo de datos de esta variable. Es decir, si nosotros colocamos el cursor encima de title, van a ver que dice $string. Es decir, TypeScript se trata de añadir tipos de datos o definir tipos de datos a las variables que utilizamos a diario. Ahora, esto sirve para muchas cosas. La primera es para poder determinar si realmente queremos convertir ese tipo o si realmente el componente que estamos trabajando va a esperar ese tipo. Por ejemplo, aquí no hay ningún problema con que me muestre title un string, pero supongamos que nosotros tenemos otra porción de código que altera un title y lo convierte en un objeto. Bueno, nosotros podemos asignarlo porque esto es válido en JavaScript. Recuerden que en JavaScript nosotros podemos reasignar una variable y si yo guardo y vengo en la aplicación, pues esto ya se rompió. Pero TypeScript, antes de que se rompa, ya me está avisando con este subrayado rojo que un objeto no es asignable a un tipo string. Es decir, este type objeto pues no puede ser asignado a un tipo string. Entonces aquí ya me está avisando antes de que la aplicación falle. Si nosotros convirtiéramos esto a JavaScript, pues probablemente esto no nos daría ningún error porque es válido. Obviamente igual va a llegar el error, pero de alguna forma ya nos está avisando al momento que escribimos el código. Y ahora, en realidad esto no solamente TypeScript lo hace de una forma automática, sino que nosotros podemos hacerlo explícito. Que quiere decir que nosotros tenemos una sintaxis nueva que nos permite poder definir una variable. Por ejemplo, en JavaScript esto es lo válido, pero en TypeScript tenemos estos dos puntos y el tipo de dato, por ejemplo string, para definir que esto realmente es una variable tipo string. Si ustedes vienen de lenguajes tipados o alguna vez han trabajado con algún lenguaje tipado tipo Java, C# y demás, pues probablemente ven una similitud. Bueno, JavaScript no necesita tipos, pero gracias a TypeScript nosotros podemos tener esos tipos de datos. Ahora, a partir de aquí, en realidad nosotros podríamos cambiarlo. Podríamos decir title es igual ahora a un objeto, a un arreglo, a un booleano o a una función incluso. Es decir, una función típica de JavaScript, pero en realidad ninguno de esos nos va a llegar a funcionar y aquí ya TypeScript nos está avisando que inicialmente nosotros lo definimos como un string. Obviamente podemos convertirlo, pero de momento al menos ya nos está avisando eso. Ahora, algo a notar también es que en TypeScript, antes de que yo colocara esto, él ya sabía que esto era un string. De hecho, si colocamos el cursor, pueden ver que dice title es de tipo string. Y la razón de que él sepa esto es porque ha determinado que este título es string porque el valor inicial que yo le asigné era un string. En este caso,
yo le puedo asignar un número y ahora va a cambiar. Ya no va a ser un tipo string, sino va a decir este title es tipo number. O también puedo definirle un tipo booleano, por ejemplo un true. Entonces aquí si yo asigno, pueden ver que me dice esto de tipo boolean. Y la razón es que a partir del primer valor que le estoy mandando, él ya dice, ok, este es ese tipo de dato. Entonces lo siguiente que viene, si le asigno un string, él va a dar un fallo porque eso no cumple con el valor inicial que le establecí. Esto que les estoy mostrando de cómo él detecta el tipo de datos se llama inferencia de tipos de datos y es algo muy útil porque nos ahorra código. No tenemos que estar definiendo todas las variables con 2 puntos boolean o 2 puntos string o 2 puntos number. Él ya lo detecta, entonces esto nos ahorra al menos unos cuantos caracteres, que en un proyecto más grande pues ayuda a que el código no se vea tan verboso. Ahora, esto no solamente funciona con las variables, por supuesto, también funciona con las funciones. Entonces nosotros podemos tener, por ejemplo, aquí muy aparte del título, vamos a quitarlo y vamos a colocar un texto simplemente que diga text. Y supongamos que yo quiero definir una función, entonces yo aquí puedo llamar una función que se llame sumar y va a recibir dos valores, vamos a recibir x y y. Y bueno, yo puedo retornar x más y y esto es perfectamente válido en JavaScript. Esto no tiene ningún error. Aquí me está dando errores por el subrayado de TypeScript, ya les voy a comentar por qué. Pero aquí en realidad esto no, sintácticamente no tiene ningún error. Esto es válido. De hecho, si yo pongo aquí en el botón y trato de mostrar por consola, vamos a escribir un console log de sumar 1 y 2 y guardo y vengo en el navegador, esto no lanza ningún error porque de nuevo no hay ningún error como tal, sino que si abro la consola del navegador pueden ver que dice 3, ¿ok? Y la razón es muy simple, esto es código de JavaScript válido, pero TypeScript sabe que aquí falta algo. Y bueno, si nosotros entendemos aquí los parámetros de la función sumar, nosotros podríamos determinar que x y y puede valer cualquier tipo de dato. Puede ser string, puede ser number, puede ser boolean, e incluso puede ser cualquier otro tipo de dato. Bueno, en este caso nosotros podemos definirlo. Pero si ustedes se preguntan, ok, cuando no le colocas ningún tipo de dato, ¿qué valor hace? Porque aquí no estamos asignando ningún valor. Pues simplemente colocan el cursor y pueden ver que aquí les está colocando un tipo de dato especial que tiene TypeScript que se llama any. Que es prácticamente para decir, ok, aquí va a ir cualquier cosa. Puede ir un string, un number, un booleano o lo que ustedes quieran. Un objeto, un arreglo, una función. Pero es buena idea siempre tipar TypeScript y no es tan buena idea utilizar este any. De hecho, hay algo muy típico que los desarrolladores cuando inician con TypeScript hacen y es colocar mucho el any. Y esta razón es simplemente porque no saben qué tipo de dato es en la función o en sí lo que están recibiendo. Y bueno, esto de aquí está muy mal porque si van a estar utilizando TypeScript y no están colocando los tipos de datos, pues ¿para qué lo usan en primer lugar? Simplemente usen JavaScript. Pero bueno, obviamente si ustedes quieren aprovechar las ventajas de TypeScript, eso tiene que ir tipado. Y es muy simple. Si ustedes esperan sumar un número, obviamente quizás aquí lo que van a esperar sea un number y un number. Esto ayuda porque si luego van a tener código que quizás van a recibir de una biblioteca y están recibiendo un valor y esa biblioteca le está dando un number pero le está dando en string, pues esto va a fallar. Obviamente esto apenas lo ejecuten no les va a dar el valor adecuado, les da 12 cuando en realidad debería ser 3. Y es que aquí está concatenando, pero ya TypeScript les está avisando el argumento de tipo string no es asignable a un parámetro de tipo number. Entonces ya con esto nosotros podríamos estar detectando ese error y podríamos pues empezar a convertirlo. Entonces esto de aquí lo podríamos convertir a un toParse o podríamos convertirlo a un entero y demás, ¿ok? Entonces en este caso supongamos que para poder convertirlo pues podríamos colocar un parse int y ya con esto valdría otra vez lo mismo. Pero bueno, en nuestro caso en realidad nosotros estamos aprovechando estos tipos de datos para poder recibir un valor en una función. Ahora, algo a notar, vamos a quitarlo, es que aquí debajo, justo cuando estamos utilizando el componente button, si ustedes ya saben la base de React, saben que un componente básicamente es una función. Entonces también nosotros podemos tipar lo que son los props, es decir, lo que recibe al final un componente. Pero eso lo vamos a ver en la otra sección. Por cierto, antes de finalizar esta, algo extra que también hace TypeScript cuando nosotros definimos un valor, es que aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos un objeto, vamos a llamarle user, y aquí tenemos un name, y luego tengo un age, y por ejemplo este usuario yo lo voy a utilizar dentro de algún componente, yo puedo aprovechar las propiedades de autocompletado de TypeScript. Si yo simplemente escribo user, punto, pueden ver que él me ayuda con age y name. Ahora, muchos de ustedes dirán, ok, pero eso ya me lo da JavaScript cuando trabajo en un editor como Visual Studio Code. Y sí, ya te lo da porque justamente Visual Studio Code utiliza un servicio especial de TypeScript, es decir, un programa especial dentro de Visual Studio Code, en donde él ayuda a utilizar los tipos de datos y va infiriéndolos y te ayuda a poder autocompletarlo. De hecho, la gracia de poder utilizar TypeScript es ser más explícito, pero hay algunos programas como el editor de código que ya te ayuda justamente a eso, a poder analizar el código de JavaScript y poder darte autocompletado
código a pesar de que no estés utilizando TypeScript, ¿ok? Entonces, en nuestro caso estamos yendo directo con el lenguaje, entonces es buena idea también aprovechar estas características que ya vienen incluidas por defecto cuando trabajamos con este tipo de lenguaje. De hecho, a modo de comentario, si ustedes utilizan algún lenguaje que utiliza tipos de datos, estos ofrecen el autocompletado justamente porque ustedes están siendo explícitos, están diciendo de qué tipo de dato es esa variable. Pero bueno, estoy seguro que esto lo van a ver mucho más a futuro cuando ustedes trabajen con otros lenguajes de programación. En la sección anterior hemos creado un componente button que simplemente nos muestra un botón, pero ustedes saben que estos componentes no siempre son lo único que necesitamos, sino que necesitamos recibir valores que van a ir dentro del componente, es decir, los props. Recuerden que este no es un curso básico de React, así que ya deberían saber qué es un prop, pero para reflejarles la memoria, cuando nosotros llamamos un componente, nosotros podemos pasarle un prop aquí, es decir, un valor. Por ejemplo, supongamos que yo quiero pasarle un texto, y aquí este texto quiero que diga hello world, y quiero que este texto aparezca dentro del botón. Bueno, simplemente le digo, ok, voy a recibir un props, y como esto es típico de JavaScript, nosotros podríamos decirle, ok, sé que el props es un objeto, entonces dentro de props voy a recibir text. Pero si yo ejecuto esto y voy en el navegador, vamos a ver, no tengo ningún problema, ok, allí ven que es un hello world, refresco y ya está, esto sigue funcionando. Pero si yo aquí en lugar de pasarle un string le paso por ejemplo un boolean, como puede ser un true, y guardo, esto ya no sigue funcionando. Y la razón es que esto interpreta código, entonces aquí está colocando el true y no muestra ningún texto. Otra razón también es que si yo puedo colocar aquí otro objeto, esto es válido, pero también rompe el código de React. Es decir, es válido en sintaxis, pero React no permite objetos al momento de renderizar. Entonces, ¿cómo yo puedo resolver esto? Bueno, yo puedo decirle qué tipo de valor voy a estar esperando como props. Recuerden que esto es una función. Simplemente voy a tipar, esa es la palabra correcta, nuestras propiedades o nuestros props antes de recibirlos. Y para poder hacer eso, yo puedo decir aquí un 2 puntos y le puedo decir, voy a recibir un objeto y este objeto va a tener una propiedad text. Y aquí 2 puntos y le colocamos el tipo de dato que vamos a recibir. En este caso va a ser un string. Entonces ya con eso, simplemente ahora él va a decir, ok, este props.text tiene que ser un string. No puede ser un number, ni un objeto, ni nada de eso. Entonces aquí yo puedo colocarle un número, me subraya en rojo. De hecho, si yo veo el cursor, me dice, el tipo number no es asignable a un tipo string. Ah, ok, tiene que ser un tipo string. Entonces le puedo colocar 2 puntos de esta forma. Puedo decir hello world. O también es válido que yo le quite las llaves y simplemente le asigne el texto. Y si yo vengo aquí en la aplicación, pues esto va a seguir funcionando. Obviamente, si yo paso a lo que no es, un number, un arreglo, un objeto, todo esto va a seguir subrayando en rojo. Ahora, algo adicional es que, claro, nosotros estamos colocando aquí esta sintaxis, pero si nosotros tenemos más propiedades, por ejemplo, tengo un text, también tengo un subtitle, supongamos, vamos a colocarle el subtitle que diga second text, y supongamos que también quiero pasarle una propiedad como para colocar un color, vamos a decirle un color red, y yo quiero empezar a recibir estos valores, pues aquí podría empezar a definirlos. Ok, le puedo decir, esto va a recibir también una coma, le digo un subtitle, y va a ser de tipo string. Esto también va a recibir un color y va a ser de tipo string. Y es por eso que también nosotros podemos separar estos tipos de datos en un propio tipo de dato que está creado por nosotros. De hecho, vamos a ir de nuevo. Voy a ir quitando todo esto para que empiece de cero y sea más entendible. Y bueno, estos 2 puntos, este prop le digo, va a ser de tipo algo. Entonces vamos a escribir aquí arriba una sintaxis nueva que nos da TypeScript que se llama type. Este type nos permite, como su nombre indica, definir un tipo de dato. Entonces aquí yo voy a decir, voy a crear un tipo de dato que se llame button props. No tiene que llamarse así, hay algunos que le llaman props simplemente. Personalmente le llamo de esta forma porque en el código te permite buscarlo más rápido. Entonces button props, y aquí vamos a decirle una llave y vamos a decirle qué tipo de propiedades va a esperar. En este caso voy a decir, va a esperar un text en string, un subtitle que va a ser en string, un color que va a ser un string, y estos son los tipos de datos de este props. Es decir, este props espera estos tipos de datos. Y ya con eso, pues ahora pueden ver que todos estos valores de aquí son válidos, ¿ok? Porque son justamente los valores que espera. Y aquí algo muy importante es que este type me está ayudando a que esta línea de código sea más fácil de entender en lugar de tenerlos todos descritos aquí mismo. Ahora, algo adicional también que es muy importante entender es que en este props, al ser un objeto, nosotros podemos destructurarlo. Es decir, sabemos qué elementos hay adentro de este objeto, entonces podemos sacarlos. Es decir, en lugar de escribir, por ejemplo, props de esta forma, puedo decirle, voy a extraer valores que vienen de ese objeto. Por ejemplo, aquí puedo decir, puedo extraer un text, puedo extraer un color, puedo extraer un subtitle. Recuerden que este es un objeto, no tiene un orden, así que podemos importarlos de cualquier orden. Y aquí ya no tendría que usar prop.text, sino podría usar text simplemente.
Luego vamos a colocarle aquí debajo un BR, vamos a colocarle un subtitle y otro BR y vamos a colocarle el color, por ejemplo. Ok, voy a formatearlo, así quedaría. Guardo y si vengo en el navegador pueden ver que ahí están todos los valores o los 3 props. Ahora, claro, esto no tiene mucho sentido, pero bueno, la idea es entender más TypeScript que el propio botón. Pero bueno, aquí en realidad supongamos que yo digo que no quiero utilizarlo siempre, solo quiero utilizarlo de vez en cuando, el subtitle y el color. El text solamente quiero usarlo. Si yo guardo esto y vengo en la aplicación, esto sigue funcionando. Pero algo a entender es que aquí cuando nosotros estamos definiendo el botón, claro, yo digo no quiero tener el subtitle y el color, lo voy a quitar. Lo quitamos e inmediatamente esto lanza un error. ¿Por qué? El error es que en este caso el botón espera 3 propiedades. Y por defecto en TypeScript, cuando nosotros definimos estas propiedades ya son requeridas. Es decir, sí o sí las tengo que pasar. Y claro, en nuestro caso este botón no necesita esos subtitles y ese color. Entonces lo que vamos a hacer es decirles que es opcional. O estas propiedades no necesariamente necesita pasármelas para que esto funcione. Entonces aquí voy a decirle, ok, el subtitle es opcional. Coloco al lado del nombre un signo de interrogación. Y aquí lo mismo en color, un signo de interrogación. Y listo, con eso ya el botón ya no me da un error. Yo puedo seguir pasándolos. Puedo seguir pasando el subtitle, puedo seguir pasando el color, pero no son requeridos. Entonces aquí esto quiere decir que, ok, no necesariamente tengo que pasar el subtitle y el color. Ahora, algo adicional es que esta sintaxis de extraer props dentro del componente también se puede resumir un poco más. Es decir, no necesariamente tengo que hacer esta estructuración dentro de una constante dentro de la función. Yo puedo hacerla directamente desde aquí. En lugar de decirle voy a guardar todas las propiedades en props, ya sé lo que viene gracias al tipo de dato. Entonces le digo, aquí yo sé que esto es un objeto. Voy a destructurar este objeto. Y aquí puedo extraer el text, el color y el subtitle. Por supuesto, yo quizás no quiero utilizarlos todos, entonces simplemente puedo destructurar el text, pero ya sé que también pueden venir esos otros valores. Y esto es básicamente la forma más común en la que ustedes van a estar utilizando este componente gracias a estos props que simplemente definen qué es lo que van a esperar. Ahora, algo muy importante a notar es que esta función de botón ustedes también lo pueden escribir de otra forma. Es decir, ustedes pueden crear aquí una constante botón y pueden asignar una función que va a retornar un botón. Y bueno, aquí ustedes van a esperar esos props. Ustedes pueden aquí colocarlo de esta forma, pueden decirle props y aquí 2 puntos colocan el button props. Y lo mismo pueden jugar con la destructuración. Ahora, también hay otra forma adicional en la que ustedes pueden definir otro botón. Y es que ustedes pueden copiar esto. Vamos a pegarlo aquí. Y la otra forma es no solamente utilizándolo de esta forma con una asignación de una función al lado, sino que ustedes pueden decirle aquí que van a asignar, por ejemplo, al lado una función. Pero ya no lo definen aquí, sino que pueden definirlo directamente al lado del nombre del botón, al nombre del componente. Colocan 2 puntos y aquí pueden decirle readd functional component y aquí entre estos corchetes colocan los button props. Personalmente esta sintaxis se me hace un poco extraña, algo verboso, algo innecesario realmente, porque el otro es mucho más natural. Entonces en este caso va a funcionar para lo mismo. Ustedes van a recibir un props y pueden estructurarlos aquí mismo también. Pero bueno, como pueden ver es un poco extraño. Aún así ustedes pueden ver código quizás escrito en esto, así que les viene bien conocer esta otra forma de escribir también un componente. En nuestro caso lo que vamos a estar utilizando es más lo común, que es esto de aquí. O también la forma funcional asignándolo también es algo válido. Entonces en lo personal yo prefiero este, que es algo mucho más básico y más corto incluso. En esta sección vamos a aprender cómo funciona un concepto llamado Union Type, que es bastante útil en TypeScript. Supongamos que nosotros queremos pasarle un color en específico a nuestro componente botón. Bueno, podemos definirle un prop, podemos decirle un background color, y este background color va a ser de tipo string. Entonces esto va a permitir que cada vez que yo llame el componente botón, pues pueda colocarle aquí una propiedad que se llama background color y puedo colocarle un texto que significa el color. Puede ser rojo, amarillo. Ahora, allí está el detalle. Puede ser cualquier string y no necesariamente tiene que ser un color. Entonces cualquier persona que escriba aquí pues va a colocar cualquier tipo de texto, pero eso no coincide muy bien con el tipo de código que yo espero. Entonces yo esperaría que coloquen un color en específico. Entonces en lugar de decirle que puede escribir cualquier string, puedo darle opciones más directas. En este caso voy a decir lo siguiente: aquí en el background color voy a colocarle algunas opciones. Entonces en lugar de decirle que va a ser un string, le voy a decir cuáles strings. En este caso voy a decirle que va a ser un rojo, también puede ser un azul y un verde, aunque en realidad pueden colocar cuantos quieran. Entonces por ejemplo puedo añadir uno más. Ahora pueden ver que la forma en la que estoy separándolos es utilizando este carácter de pipe o este palo básicamente, que lo que hace es dividir cada una de las opciones. Entonces a partir de aquí, si yo vengo ahora en el componente y trato de autocompletar, pueden ver que me da las opciones que yo mismo he definido. Obviamente esto no funciona solo para strings, también puede funcionar para otro tipo de valores, como pueden ser por ejemplo números. Supongamos que ustedes quieren definir sizes, pueden colocar en
ponen un texto o también pueden colocar algún valor en específico, como un 30, 40 y demás. Entonces ustedes escriben sizes y aquí va a autocompletar los números que él espera. Entonces esto al menos de una forma básica. Ahora, este union type no solamente puede funcionar de esta forma en donde tienen que asignar el valor directamente, sino que incluso pueden crear un type por aparte. Por darles una idea, supongamos que no solamente esperan un background color, sino también esperan un color de texto. Entonces el color de texto también tiene las mismas opciones. O supongamos que para este componente los tiene. Entonces ustedes pueden decirle, ok, también va a tener los colores rojo, azul, verde y amarillo. Pero supongamos que más tarde ustedes quieren añadir uno más. Entonces añaden uno más y tienen que actualizar la otra propiedad también. Entonces para no estar actualizando dos propiedades que tienen el mismo valor, podemos crear un type que almacene estos valores como tal y nosotros vamos a poder reutilizarlo. Básicamente la misma idea de una variable. Entonces vamos a cortar esto y aquí arriba podemos definir un type nuevo que se llame color y va a tener ese valor. Y aquí en lugar de decir que color va a ser ese es union types, pues simplemente le digo va a ser de tipo color. Y aquí lo mismo también en el background color, le digo va a ser de tipo color. Y ya con esto es más que suficiente para que nosotros tengamos aquí el autocompletado. Si yo vengo aquí en el background color, pueden ver que tengo opciones. Vamos a escoger uno, por ejemplo blue. Y también puedo colocarle la propiedad color. Y aquí puedo colocarle red, por ejemplo. Ahora si yo quiero más opciones, pues simplemente añado más aquí. Pues puedo colocar otros union type, blanco y uno más. Y por ejemplo gris. Y ahora si yo vengo en background color también puedo escoger ese otro nuevo valor. Y lo mismo también cuando esté en la propiedad color. Entonces estos son los union types. Nos permiten poder colocarles opciones específicas a un componente. Y vienen bastante bien cuando trabajamos con props. Porque le permiten al usuario dar específicamente las opciones que necesita. Ahora vamos a aprender cómo funcionan los arreglos en un componente que utiliza TypeScript. Para poder entenderlo vamos a limpiar un poco aquí las propiedades que tenemos para este botón. Vamos a dejarlo limpio y vamos a definir una propiedad que se llame padding. Este padding por ejemplo puede esperar un arreglo de numbers y para poder decirle que va a esperar varios numbers o una lista de numbers vamos a colocarle aquí number y luego unos corchetes. Los corchetes especifican un arreglo y number el tipo de dato. De hecho, si no especificamos eso, pues al colocarle unos corchetes estaríamos diciendo que cualquier tipo de dato es el que podemos asignar. Pero de momento voy a decirle que solo espero un arreglo de numbers. Ahora, para poder definir esto, pues vamos a tener que utilizarlo. Entonces aquí voy a decirle, voy a quitarle ese texto de aquí. Vamos a llamarle un test. Y aquí la propiedad que él espera es un padding. Este padding va a ser un arreglo. Y en este caso, si yo le paso strings, como pueden ver aquí, me va a dar un error. Porque él justamente espera numbers. Entonces yo aquí puedo colocar, por ejemplo, 22, 23, 24 y así. Entonces puedo colocar un arreglo de números. Ahora, lo que pasa aquí en el padding es que quizás nosotros no vamos a querer colocar cualquier cantidad de números, sino vamos a querer definir cuáles valores vamos a estar recibiendo. Quizás son unos 4 o unos 2. Bueno, para poder definir eso o definir la longitud, aquí lo que podríamos hacer es colocarle cuántos valores nosotros esperamos. Y para esto en TypeScript tiene un concepto que se llama tupla, que es lo mismo que un arreglo de JavaScript, solamente que está mucho mejor definido. Por darles una idea, aquí nosotros tenemos padding, yo puedo decirle que espero 4 numbers o 3 numbers, dependiendo de lo que ustedes necesiten para su componente. Y bueno, ya con eso allí me da un error padding, porque aquí él espera 4 valores, entonces para que eso funcione necesito colocarle un número más. O también lo que podría hacer es que nosotros queramos definir solo un par y el resto sea opcional. Entonces también puedo colocarle aquí un signo de interrogación. Y con esto le estoy diciendo, ok, puede ser 2 y el tercero y el cuarto no son necesarios. Y eso es válido. ¿Ok? Entonces si yo coloco 1 va a fallar, pero si coloco 2 con esto ya pasa la validación. Por supuesto, esto no es tan solamente para numbers, también pueden colocar strings, así que ustedes pueden definirlos allí también. Pueden colocar string y así. O también pueden colocar incluso allí algún tipo de union type como top right, bottom left. Y esto al momento que lo están asignando pues les va a dar las opciones. Es decir, al momento que van a asignar pues pueden ir escogiendo entre esos valores. En realidad de esto depende de qué tan útil sea para su aplicación. Así que ya depende de ustedes si usarlo o no. Pero por lo general cuando pasamos un valor definido en un arreglo vamos a poder también utilizar los union types. Cuando trabajamos con nuestros componentes es muy probable que nosotros vamos a querer alterar, por ejemplo, sus estilos. Y para poder hacer eso, ustedes quizás ya han notado que nosotros podemos crear prácticamente cualquier propiedad. Vamos a hacer un ejemplo muy básico en el sentido de que aquí vamos a crear un type de button prop. Solo que aquí vamos a empezar a definir algunos estilos que podemos cambiar. Por ejemplo, vamos a empezar con el background color. Y luego también otro estilo muy típico es el color del texto. Entonces, a partir de aquí nosotros vamos a querer aplicar estos estilos. Entonces, algo que podemos hacer es decirle al botón que tenga una propiedad style y que va a utilizar las propiedades que vienen desde el botón, que es background color y color. Esto de aquí va a ser asignado al style background color, que como ustedes saben viene en camel case.
y esto al ser lo mismo prácticamente, es decir, background color, dos puntos, background color y color, dos puntos, color, pues puede ser resumido de una sola forma, es decir, solamente llamando la variable. Voy a formatearlo y quedaría de esta forma. Esto no es código muy especial, esto es lo mismo que pasar en las propiedades en JavaScript, pero no es el punto de esta sección, sino lo que vamos a hacer ahora es que vamos a intentar alterarlos. Para darles una idea, pues aquí directamente yo puedo decirle que desde el botón voy a pasar dos propiedades, un background color, que por ejemplo puede ser red, y un color, que por ejemplo puede ser blue. Yo guardo esto y si voy en la aplicación pueden ver que aplican los colores. Ahora, en realidad, para poder añadir más estilos utilizando este enfoque puede ser muy poco práctico, debido a que un estilo de un botón y de cualquier otro componente puede tomar muchas variaciones, es decir, pueden haber colores, también pueden haber tamaños, también pueden haber variaciones en cuanto a border radius, display flex y muchas otras propiedades más. Y no voy a estar añadiendo todas las propiedades que ya existen. Es decir, no voy a estar añadiendo un display en string o voy a estar añadiendo un font size y todas las propiedades que ya sabemos. Entonces, en lugar de definir cada una de las propiedades, voy a eliminar esto de aquí y voy a crear una propiedad style y va a ser de tipo React CSS Properties. Este nombre que ustedes ven aquí es un nombre reservado que viene por parte de la biblioteca de React y que nos permite poder acceder a todos los estilos que puede, en este caso, utilizarse dentro del navegador. Es decir, en lugar de estar escribiendo que style puede tener un background color, un color y demás, pues con esto ya podemos asignar cualquier tipo de color que es válido en el navegador. Por darles una idea, aquí simplemente voy a decir, le voy a recibir un style. Y este style es el que va a ser asignado al botón. Esto me sirve que ahora, si yo vengo en el button, por ejemplo, y le escribo un style, pues aquí puedo empezar a detallar todas las propiedades de CSS que puedo utilizar en JSX. Por ejemplo, el background color, vamos a colocárselo nuevamente. Y aquí incluso puedo tener variaciones o sugerencias de, en este caso, los tipos de datos que puedo añadir. En este caso vamos a coger alguno, por ejemplo, gold, y vamos a colocar aquí un color de texto y vamos a escoger black. Vamos a guardarlo y si ven en el navegador, pues pueden ver que inmediatamente se aplica. Y bueno, es prácticamente lo mismo, solo que si ahora quiero añadir más propiedades que no he definido, pues simplemente puedo ir cambiándolas. Font size, 16 píxeles, vamos a colocarle un padding también de 10 píxeles, guardo. Y en este caso, pues vamos a ver si se aplica, vamos a colocarle un poco más. Ok, ahí está, este sí está aplicando. Y un padding de 100 píxeles, ok. Entonces de esta forma, pues ya tenemos un botón que está utilizando los estilos y al momento de estar pasando las propiedades, pues él ya sabe que espera propiedades de CSS. En esta sección vamos a aprender cómo funciona un tipo de dato en TypeScript que se llama record. En este caso, para entenderlo, vamos a colocar un ejemplo práctico. Supongamos que no esperamos un estilo, como lo dejamos en la última sección, sino esperamos una propiedad personalizada. Supongamos que este botón espera nombres de usuarios y edades. Vamos a llamarle user ages. Estos van a ser un objeto y van a estar conformados por un nombre y un valor. Por ejemplo, vamos a colocar, por ejemplo, aquí Alice 20, vamos a colocarle Bob 22 y así. Ahora, el tema es que para poder nosotros decirle qué tipo de dato es esto, tenemos que tiparlo. Entonces aquí en los button props, obviamente ya no vamos a recibir un style ni nada de eso, sino lo que vamos a hacer es definir ese user ages. Y al definirlo nosotros podemos colocarle que este user ages va a ser, por ejemplo, un tipo de dato record y nosotros podemos declarar los pares clave y valor. Es decir, la clave, aquí como pueden ver, son strings. Claro, aquí no parece que fueran strings porque no están entre dobles comillas, pero de hecho por lo general ustedes pueden añadirlos sin ningún problema. Y esto es válido, solamente que por temas de leerlo mucho más fácil, pues no se le añade típicamente, pero es justamente un string. Entonces nosotros podemos detallarlo de esta forma. Puedo esperar un string en la clave y en el valor puedo esperar un number. Este es el tipo de dato record, que en este caso si yo añado por ejemplo Juan y voy a colocarle 30, pues esto es válido. Ahora, ¿cuándo colocaríamos este tipo de dato? Bueno, cuando en lugar de simplemente decirle que las claves son un string, queremos darle las opciones que el usuario puede pasar. Por ejemplo, supongamos que aquí yo quiero que sea específicamente algunas propiedades, por ejemplo quiero que sea Alice o también quiero que sea por ejemplo Bob, o aquí vamos a colocarle otro nombre que sea José, por ejemplo. Entonces si yo quiero, puedo venir aquí en este objeto y quiero escribir algo, pero si yo doy un autocompletado, pueden ver que me dice que tengo las opciones de Alice 10, Bob 20 y José 30. Si yo escribo algo extra, por ejemplo cualquier string con algún valor, me va a dar un error porque no cumple con el tipo de datos que he definido aquí arriba. Este es básicamente el record type. Así que vamos a quitar esto de aquí y continuamos. En esta sección vamos a aprender cómo tipar funciones. Para poder hacerlo vamos a hacer una modificación. Vamos a quitar aquí los props que habíamos definido en la sección anterior. Vamos a dejar limpio el botón. Y supongamos que nosotros queremos pasar una función onClick a nuestro componente. Bueno, para poder hacerlo, ustedes saben que aquí en el button podemos definir props. Así que para poder hacerlo voy a decirle que voy a esperar una función onClick.
Y para declarar funciones en TypeScript nosotros podemos colocarle aquí un símbolo de paréntesis, luego una función flecha y luego aquí podemos colocarle qué es lo que va a retornar. Que por defecto una función si no retorna nada va a ser void, es decir, no retorna nada, no tiene que dar un return, puede ejecutar algo y acabar. Ahora este onClick lo tenemos que pasar como una propiedad, entonces este botón puede esperar ese onClick como una propiedad y al recibirlo lo podemos ejecutar. Es decir, aquí yo puedo decirle al botón cuando dé su evento onClick va a ejecutar la función onClick que está recibiendo. Asegúrense que sea el mismo nombre que tiene aquí. Y bueno, esto me permite ahora en el componente button poder tener su propiedad onClick. Entonces yo aquí le puedo decir onClick y a partir de aquí ya puedo escribir mi propia función. Por ejemplo, aquí puedo escribir una función flecha adentro y que va a lanzar un alert que diga, por ejemplo, funciona. Guardamos y si quiero probar esto pues simplemente vengo en el navegador y aquí obtengo un error. No es que hayamos hecho algo mal, sino que esto es Next.js y como ustedes saben, cada vez que nosotros manejamos un evento del navegador, como es código cliente, tenemos que añadir useClient. Vamos a guardarlo y ahora si venimos pues tenemos el botón allí y si doy un clic aparece la alerta. Entonces lo único que hemos hecho es pasar una función, el componente espera una función, se la asigna y le hemos tipado para poder obtener autocompletado. Ahora, hay veces en las que las funciones también obtienen parámetros. Entonces nosotros podemos esperar en este onClick un texto, entonces puedo decirle un text y el parámetro también puede ir tipado porque no sabemos qué tipo de parámetro puede ser un objeto, un número, un string. En este caso voy a decirle va a ser un string y bueno, al ejecutarlo ya esperando este parámetro ya no cumple con lo que espera este onClick. ¿Por qué? Porque este botón onClick espera una función en donde su primer parámetro sea un evento, es decir, sea un objeto event. Y aquí yo estoy diciendo que espera un text, entonces ya no coinciden. Entonces lo que puedo hacer es esto, puedo ejecutar una función y esta función va a llamar un onClick y aquí puedo colocarle el texto que espera recibir esta función. En este caso puedo decirle, por ejemplo, hello world. Y bueno, con esto ya cumpliría el tipo de dato que espera. Y si yo guardo esto y vengo en el navegador y doy un clic, pues esto sigue funcionando de la misma forma. En realidad solamente es para mostrar el tema de que podemos tipar una función, pero ya luego en las siguientes secciones vamos a ahondar un poco más en detalle en cuando queremos pasar por ejemplo un hook, que es una de las cosas más comunes que vamos a necesitar cuando trabajemos con funciones y componentes. Ahora vamos a aprender también cómo es posible tipar algunos elementos que son hijos de otro componente. Para poder entenderlo vamos a limpiar un poco aquí nuestros componentes, sobre todo el componente button con sus eventos. Vamos a dejarlo sin nada, simplemente un componente vacío nuevamente. Y vamos a probar algo. En este caso el botón ya no vamos a decirle que se va a cerrar en sí mismo, sino que va a tener elementos hijos. Esto quiere decir que nosotros podemos colocar una etiqueta de cierre y aquí adentro podemos colocar algo. Por ejemplo, puedo colocar un texto. Ahora, a partir de aquí TypeScript me empieza a avisar con un subrayado rojo que en este caso el elemento children, que es un string, no tiene propiedades en común con el botón que estoy asignando aquí. Y la razón es que aquí justamente el botón no ha especificado qué es lo que va a tener de elementos hijo. Entonces, todo lo que yo coloque aquí adentro también lo debo tipar. Y bueno, para poder hacer eso, ya existe una propiedad llamada children. Es decir, todo lo que esté aquí es un children. Y yo lo puedo tipar aquí diciéndole el children va a ser de tipo de dato string. Y claro, con esto ya pasaría la validación. Y podríamos continuar porque al final podríamos colocar cualquier texto que queramos siempre y cuando sea un string. Pero hay ocasiones en las que ustedes no van a querer colocar simplemente un string, sino quizás una etiqueta spam o cualquier elemento de HTML realmente aquí. Y con esto vuelve a fallar en este caso el tipado porque él dice que está esperando un elemento de tipo string, pero nosotros le hemos dado una etiqueta de JSX. Entonces, claro, ustedes pueden decir, ok, entonces que sea un string o el elemento de JSX. Y sí, pero hay una forma mucho más fácil y es que React también nos da un tipo de dato especial que se llama ReactNode. Vamos a venir aquí y vamos a decirle React.ReactNode. Este tipo de dato de aquí lo que hace es especificar cualquier tipo de elemento hijo. Por ejemplo, puede ser un string, un number, puede ser un entero o puede ser un elemento de React que puede ser basado en algún elemento de JSX. Es decir, puede ser un span, puede ser un div, puede ser también otro botón. Claro, esto no es válido porque no puede ser un botón hijo de otro botón, pero aún así pueden ver que TypeScript no me está subrayando en rojo. Entonces el tipo de dato ReactNode es para especificar cualquier tipo de elemento, ya sea JSX o string, dentro del botón. Ahora, por supuesto, esta no es la única opción porque también nosotros podemos tener otro tipo de dato que especifica un elemento JSX tan solamente. Por darles una idea, yo puedo decirle aquí al botón que el elemento children, en lugar de ser un ReactNode, va a ser un elemento JSX.element.
Ahora, este JSX viene justamente de la biblioteca de Riad, así que lo tengo que importar. O también la otra forma es decir algo como esto. Le digo riad.jsx.element. Una vez importado, lo que vamos a hacer es que vamos a tener que definir el elemento JSX. Y aquí puede ser un div, por ejemplo, y puede ser un test. ¿Ok? Entonces esto es válido porque es un elemento HTML dentro del botón. O también puede ser un span. O en realidad cualquier tipo de elemento JSX que ustedes esperen. Ahora, si ustedes colocan un string, por ejemplo, un texto aquí, pues van a ver que esto empieza a fallar. Así que otra opción es colocarle aquí una opción que sea string, o en todo caso cambiar un React Node como ya les he mostrado. Ahora, otra consideración aquí es que, ok, ya con esto puedo colocar un elemento JSX, también puedo colocar un string, pero algo que no puedo hacer es que si coloco dos elementos JSX, vamos a copiar esto un par de veces más, pueden ver que empieza a fallar. Y la razón es que aquí yo le he dicho que solo el children puede ser un elemento JSX, no pueden ser varios. Entonces otra opción es colocarle un OR y decirle JSX element y un arreglo. Y esto es justamente porque estos divs que tenemos, pues al final son representados como una lista, como un arreglo dentro de la conversión que hace React. Ahora, de forma resumida, por lo general ustedes van a estar utilizando un React Node y rara vez van a estar utilizando un JSX element. Pero de todas formas allí les muestro para que ustedes puedan decidir cuándo usar uno u otro. Hasta este momento hemos aprendido cómo tipar componentes, pero algo muy común también que se va a necesitar tipar en un componente de React son los hooks, específicamente el hook de useState. Para aprender cómo hacerlo vamos a limpiar un poco nuestro componente y en este caso voy a dejar el useClient, simplemente voy a dejar limpio aquí el button props. Y vamos a decir que ya no espero un children ni vamos a colocarle estos textos de aquí, simplemente vamos a cerrarlo en sí mismo como lo teníamos antes. Ahora, lo que voy a hacer es que este botón de aquí va a esperar un estado. Entonces voy a decirle que va a manejar un useState. Este useState nosotros vamos a darle un valor inicial, por ejemplo puede ser 0 y vamos a darle el típico nombre de variable y su función para poder manejarlo. Entonces aquí vamos a colocar un arreglo y vamos a colocarle un count y un setCount. Ahora, como ustedes saben, esto en React es equivalente a hacer algo como esto, count es igual a 0, es decir, es como definir una variable. El tema está en que nosotros cuando definimos una variable de este modo, nosotros podemos decirle, ok, esto es de tipo number, pero ¿cómo le decimos a esta sintaxis en un hook que eso es de tipo number? Bueno, por defecto, como TypeScript ya infiere los tipos de datos, él sabe que este count de aquí es de tipo number porque aquí le estamos asignando un número. Si yo le asigno otra cosa, por ejemplo un string, vengo aquí en este count y van a ver que es un tipo string. O lo mismo también si le cambio a un booleano, vengo aquí y pueden ver que dice boolean. Entonces él infiere a partir del valor inicial. Ahora el tema es que por lo general ustedes también pueden ser más explícitos y aquí pueden colocarle unas llaves y pueden decirle aquí él espera un number. Y claro, si nosotros tratamos de asignarle cualquier otra cosa, pues va a fallar. Por darles una idea, aquí inicialmente esto puede empezar en 0, pero luego yo le puedo decir setCount y le cambio por ejemplo a un valor 1, esto es válido, pero si le cambio un string, pues esto empieza a fallar. Por aquí el string no es asignable a un tipo de dato que es un number. Ahora, algo a notar es que no me dice, no es asignable un parámetro number, sino que me coloca este setStateAction, debido a que está dentro de una función básicamente para poder alterarse. Entonces, para darles una idea, si nosotros quisiéramos recibir una función que es un hook, pues tenemos que considerar ese nombre de setStateAction. Para que ustedes puedan verlo, vamos a eliminar esto de aquí y vamos a decirle que este botón va a esperar aquí un evento que se llama setCount. Entonces cuando este botón se ejecute ese evento onClick, lo que va a hacer es justamente ejecutar ese evento. Entonces aquí voy a decir va a ejecutar ese evento setCount. Ahora, como este tan solo lo recibe, tengo que definirlo en algún lugar. Entonces este botón le voy a decir aquí arriba, antes de que se cree el botón, esta página va a generar un estado. Este estado va a iniciar en 0 y va a tener aquí un hook que sea count y setCount. Y justamente este botón va a esperar una propiedad que se llama setCount, vamos a llamarle ahí. Y su valor de este botón que va a esperar va a ser justamente el valor de setCount. Ahora aquí no me está dando autocompletado ni nada porque me ha faltado definirlo aquí en el button props. Le voy a decir ok, este botón espera una propiedad llamada setCount. Y para tipar eso nosotros podríamos decir ok, esto es una función que no va a retornar nada. Y sí, puede parecerse, pero no es válido. Porque para poder decirle en este caso que este setCount es de tipo de dato number y es una función que altera un estado, pues tiene este tipo de dato que dice dispatch setStateAction number. De hecho vamos a copiar esto de aquí. Y ese es el tipo de dato que al final va a esperar el botón. Ahora aquí me da un subrayado rojo porque esto viene desde React. Entonces le digo esto viene desde React. setStateAction también viene desde React. Y bueno, ya con esto, al momento de que el botón reciba esta propiedad, va a saber que esto es un hook. Es una función que viene a partir de un hook. Y claro, esto no cumple con el evento onClick. Así que aquí voy a tener que modificarlo. Y le digo ok, esto va a ejecutar en un setCount. Y aquí vamos a colocarle 10 por ejemplo. Y listo, con esto ya sería válido. Y bueno, todo esto es básicamente para recibir simplemente un hook en un estado y poder asignarlo. Y bueno, ya si quieren verlo, pues también pueden colocar
colocar aquí un h1 y pueden decir quiero ver el count. Entonces voy a guardarlo, voy a ejecutarlo. Vamos a venir aquí en el navegador y si doy un test, pues cambia el valor a 10. Entonces de esta forma nosotros ya podemos decirle de qué tipo de datos es la función que viene a partir del hook y simplemente lo esperamos. Ahora yo sé que esta sintaxis es un poco extraña, es un poco larga porque tenemos que decirle es un dispatch, es un setDecideAction y recién el valor que espera, pero bueno, esa es la forma en la que funciona React. Y bueno, como esto es un poco difícil de memorizar, lo que pueden hacer es simplemente ir a la variable que ustedes esperan que se pase y cuando colocan el cursor les va a dar el tipo de dato. Entonces aquí me dice que setCount es ese tipo de dato, entonces como esto es lo que voy a pasar, pues es lo que asigno aquí. Hasta este momento hemos aprendido cómo pasar algunas funciones, cómo tiparlos, cómo tipar propiedades, pero no hemos aprendido cómo dar un valor por defecto cuando recibimos un prop. Para poder hacerlo, entonces vamos a limpiar un poco aquí los componentes, vamos a dejarlos en el estado inicial, es decir, sin recibir ningún prop, sin tener que pasarle nada, vamos a dejarlo como al inicio. Y bueno, ahora el botón no está esperando nada, pero supongamos que aquí este botón espera un título, vamos a decirle espera un title. Entonces yo tengo que pasarle al componente button esa propiedad title y vamos a decirle que yo le paso un hello world. Entonces yo lo voy a tipar, le digo aquí el button props espera un title que es de tipo string y ya estaría, esto es válido. Pero supongamos que aquí en este caso yo voy a decir que es opcional el título y cuando yo lo paso al título pues aquí le puedo decir ok, este título es opcional. Yo guardo y si vengo ahora en la aplicación pues esto dice hello world, pero si yo no lo paso vamos a quitarle y guardo, esto es válido en TypeScript, bajo mi código esto es válido, pero no se muestra nada por el botón. Entonces ustedes van a querer colocar quizás algún valor por defecto si el usuario no pasa nada. Entonces supongamos que aquí yo quiero que el valor por defecto sea un texto, vamos a decirle text here, guardo y ese es el valor por defecto, simplemente colocándole un igual aquí al lado. Ahora, de hecho, cuando nosotros colocamos valores por defecto, no es necesario tiparlos. De hecho, podríamos evitar el props, porque como en este caso ya le estamos asignando un texto, es decir, un string a esta propiedad title, él asume que el parámetro title es de tipo string. Entonces, para este único caso, donde estamos recibiendo ya un valor por defecto, pues no es necesario colocar el prop. Pero por lo general, ustedes sí van a estar utilizando los props para otro tipo de propiedades quizás. Por supuesto, esto ustedes lo pueden combinar con otro tipo de propiedad. Por ejemplo, esperan un count que sea un number. Y bueno, esto también ustedes pueden decirle, ok, esto es opcional. Y también pueden colocar una coma aquí y decirle, ok, también espera un count. Y si no le paso ningún valor, pues que no haga nada. Pero también puede tener un valor por defecto que sea 10, por ejemplo. O 0. Ya dependen de ustedes. Entonces, de momento, al menos de esta forma es como ustedes pueden pasar valores opcionales como props. Una pregunta muy común que muchos de nosotros nos hacemos cuando estamos estudiando TypeScript es cuándo utilizar la palabra clave type y cuándo utilizar la palabra clave interface, porque parecen hacer lo mismo. Para poder entenderlo, si ustedes ven aquí estas propiedades que espera este botón, están definidos en un type, pero otra forma de hacerlo también es utilizando un interface. Por ejemplo, yo puedo decir interface button props y aquí le puedo especificar que espera un title y un count. Y esto es exactamente lo mismo, es decir, para TypeScript, al momento de convertirlo, esto solo le indica la información de qué es lo que nosotros estamos esperando. Entonces TypeScript solo lo utiliza como una especie de ayuda para saber qué validación esperamos aquí. Ahora, un tema a considerar con los tipos y las interfaces es que las interfaces siempre esperan este tipo de propiedades que son como un objeto. Por darles una idea, supongamos que aquí yo no espero un button props, sino espero específicamente un domain que va a ser de tipo dato string. Y si yo quiero tipar eso, supongo que yo creo aquí un tipo que se llame domain. Yo aquí puedo decirle que va a ser exactamente de un tipo de dato string y aquí puedo pasarlo directo, es decir, puedo decirle esto va a ser un domain. Pero con un interface no puedo hacer eso. Con un interface, si yo intento hacer algo como esto, interface domain es igual a un string, esto no es válido, porque siempre va a esperar que sea un objeto, es decir, que esté conformado por más valores. Entonces aquí lo que tendría que hacer es algo como esto, escribir un domain de tipo string, y aquí tendría que, si utilizo ese tipo de dato, pues tendría que especificar aquí, tendría que extraerlo de un objeto y recién acceder a ese valor. En lo personal yo prefiero utilizar mucho más los types, son mucho más fáciles de escribir por lo general, y cuando combinamos tipos de datos o tratamos de definir tipos de datos que son más largos, pues es mucho más sencillo escribirlos utilizando types. En este caso no hay ningún inconveniente porque son pequeños, pero igual en lo personal prefiero utilizar la declaración de type, y luego también nosotros podemos combinarlos. La combinación o digamos unir distintos tipos de datos es similar o prácticamente es lo mismo. Por darles una idea, aquí yo tengo un button props, voy a crear un type de color que va a tener unos cuantos valores, y aquí le voy a decir el color es de tipo de datos color. Esto es válido utilizando types. Pero en interfaces también es prácticamente lo mismo. Puedo tener una interfaz button props, también puedo tener una interfaz colors, vamos a llamar interface color. Y aquí si yo quiero colocarle la propiedad, tengo que colocarle color allí adentro, ¿ok? Y aquí le tendría que decir la propiedad color es de tipo de dato color.
Pero aquí pasa algo. Cuando yo intento acceder a esos botones, vamos a decirle button props aquí. Aquí él me dice, ok, puedes acceder a un título, puedes acceder a un count y puedes acceder también a un color. Pero el color, si nosotros colocamos el cursor encima, me dice que el color es de tipo color. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ya les había comentado, que si yo quiero extraer o quiero decir qué valores hay allí, tengo que colocar o tengo que extraer de ese objeto otro valor que es color. Y claro, aquí ya esto se rompe. Obviamente, ustedes también pueden corregir esto y diciendo que aquí no voy a utilizar un interface, sino voy a utilizar un type color, y aquí le coloco un igual, y ya con esto no necesitarían extraer un valor. Es el mismo tema que ya les había comentado, en el sentido de que una interfaz solo permite objetos, así que en lugar aquí de colocarle un interface voy a colocar un type, y pueden ver que ya me dice que buttons props color es de tipo color. Y claro, aquí si yo escribo color, trato de asignar algún valor, pues vamos a ver que tengo estas tres opciones. Listo, entonces por lo general yo les recomiendo que utilicen más los types, es al final lo mismo, pero sin ningún problema si entienden la diferencia o algunas ocasiones también ya les vienen las bibliotecas utilizando interfaces, pues viene bien que al menos conozcan este tipo de consideraciones básicas. Hasta este momento hemos aprendido cómo pasar algunas props que son personalizados dentro de nuestros componentes. Pero de hecho, antes de continuar vamos a limpiar un poco, porque aquí tenemos bastante código que hemos escrito en la sección anterior y bueno, tenemos que corregirlo para que no nos dé errores y poder entender un poco mejor esta sección. Si recuerdan, cuando nosotros empezábamos a definir algunos estilos como background color, por ejemplo, vamos a definir aquí un button props nuevamente. Es buena idea que lo practiquen porque bueno, de esa forma es como se les va a quedar al final cuando estén creando aplicaciones de verdad. Y bueno, aquí vamos a crear un type button props. Y por ejemplo, cuando yo les decía que podíamos pasar estilos, podíamos escribir un background color, podríamos pasar un color, podíamos pasar por ejemplo un font size y propiedades de este tipo que representaban un estilo. Pero como yo les decía, hay tantos estilos que el estar reescribiendo todo no era práctico. Entonces en lugar de definir todo esto, yo les decía, ok, pueden crear un style y este style viene de Riad y va a ser un CSS properties. Y esto ya les permitía aquí al momento de recibir ese style, pues al momento de poder definirlo, poder autocompletarlo. Podrían escribir style y pasar a un objeto y aquí tenían todas las CSS ya disponibles para que lo autocompleten. Bueno, algo similar pasa con las propiedades de un botón. Como ustedes saben, un botón puede tener eventos y pueden tener propiedades. Los eventos son como por ejemplo un clic, y entre propiedades es un poco pequeño lo que posee un botón, pero supongamos que se trata de una etiqueta A en lugar de un botón. Vamos a decirle link aquí y vamos a decirle que esto va a esperar una etiqueta A, y aquí también vamos a decirle ok, este es un componente link. Pues la etiqueta tiene más propiedades como por ejemplo un href. Entonces ustedes pueden decir, ok, voy a esperar que me pasen aparte del style una propiedad href que va a ser un string. Y a partir de aquí pueden decir, ok, voy a esperar ese href y voy a poder colocarle la propiedad href es igual a la propiedad href. Y claro, esto está bien, pero supongamos que es otro componente que tiene más propiedades y tiene otro tipo de datos. Entonces, en lugar de estar reescribiendo todos los tipos de datos que puede recibir una etiqueta, pues también al igual que los estilos, también podemos decir lo siguiente. Podemos definir que en lugar de estar colocando nosotros mismos las propiedades, podemos decir este button props va a esperar todas las propiedades de un botón. Y para eso Riad tiene un tipo de dato especial que se llama component props. De este estilo, component props, que viene desde Riad. Aquí lo ha importado, en este caso Visual Studio Code. Y para que esto funcione tenemos que decirle, ok, son propiedades de un componente, pero ¿de qué componente? Porque hay HTML de todo tipo, hay H1s, hay div, hay ULs. Entonces aquí entre corchetes voy a colocar un string con el nombre en este caso la etiqueta. En este caso va a ser una etiqueta A, y de hecho aquí vamos a llamarle link props, porque estamos creando un link. Y ya con esto, aquí todas las propiedades que yo espere, si yo trato de autocompletar aquí, pueden ver que están todas las propiedades de la etiqueta A. Aquí incluso está el href, está también la etiqueta, por ejemplo, target, y no he tenido que crearla yo mismo, porque aquí ya está definiendo que todas las propiedades que él va a esperar son las propiedades que vienen de una etiqueta A. Ahora, supongamos que volvemos al botón. Vamos a decirle esto es un botón, ya esto espera un botón de HTML, y aquí también voy a decirle utiliza el componente button. Ya obviamente aquí no va a tener la propiedad href porque eso no es lo que espera un botón, sino que aquí vamos a renombrarlo también aquí el button props. Y aquí debajo también vamos a renombrar el button props. Y si yo veo todas las propiedades que él puede examinar de allí o puede extraer, aquí está por ejemplo el long click, está el long click capture, está también los style o está el class name. Es decir, están todas las propiedades que espera este botón. Ahora, bueno, de hecho aquí me faltó cambiarlo, aquí vamos a colocarle button. Y bueno, aquí podríamos ver las mismas propiedades, ¿ok? O nosotros también podríamos cambiar este botón y utilizar cualquier otro elemento, por ejemplo un IMG, que es para poder colocar una imagen. Y bueno, aquí yo podría decir, ok, voy a extraer el elemento de src o también el alt y así. Es decir, cualquier propiedad que venga desde ese componente.
Bueno, en este caso al menos no nos hace falta porque esto es un botón, pero es tan solamente para darles una idea. Ahora, antes de terminar con esto, si nosotros examinamos un poco el component props, vamos a ver que aquí tiene una especie de nota. Y me dice, es usualmente mejor utilizar component props with ref o component props without ref en lugar de estos tipos, porque permiten decir explícitamente si el componente va a utilizar o no un ref. Para aquellos que no saben qué es un ref o a qué se refiere en este caso, hace referencia al hook useRef de React, que si ustedes saben, ustedes pueden utilizar aquí un ref y un useRef, y de esta forma pueden ir identificando un elemento dentro de los componentes de React. Pero bueno, en este caso nosotros no estamos utilizando un ref, así que para definirlo voy a decirle component props without ref. Y listo, de esta forma pues ya estoy utilizando digamos el consejo que me da el propio TypeScript. Y al final esta es la forma adecuada de cómo poder pasarle propiedades que ya espera un componente a sus elementos que ya son del mismo tipo. En la sección anterior hemos aprendido cómo pasar todos los props que vienen a partir de una etiqueta sin necesidad de escribirlas utilizando estos component props. Ahora el tema está en, ok, tengo bastantes propiedades, ¿cómo se las paso al botón? Porque aquí este props ahora tiene todas las propiedades que puede venir a partir de un botón. Es decir, props punto y tengo acceso a un long click, a un click capture y demás. Bueno, para poder accederlo simplemente le voy a decir que todas las propiedades que yo espero voy a copiárselas y voy a asignárselas dentro del button. Y para poder hacer eso hay un carácter especial que nos da JavaScript, que son llaves con 3 puntos, que significa que todos los elementos de un objeto lo pueden copiar dentro de otro objeto. En este caso, es decir, todas las propiedades de props van a ser copiadas dentro de button. Y ya está, con esto ahora tengo un botón que tiene exactamente todas las propiedades que puedo pasarle aquí. Por darles una idea, este es un botón normal. A partir de aquí yo puedo escribir un button con elementos hijo, por ejemplo puedo decirle click me, aquí puedo colocar un onClick que ejecute una función y que diga por ejemplo alert hello world, y esto no me está dando ningún error porque prácticamente estos son propiedades que espera típicamente un botón. Guardo y si vengo ahora en el botón y doy un clic, esto sigue funcionando. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo quiero acceder a una de las propiedades que me da el props? Bueno, para poder hacer esto ustedes pueden escribir lo siguiente. Aquí en props, como es un objeto, ustedes pueden extraer la propiedad que quieran. Por ejemplo, yo quiero alterar el onClick, ¿ok? Entonces no quiero que sea el onClick normal, sino quiero alterarlo. Entonces aquí le voy a decir voy a acceder al onClick, pero ya el props no existe. Entonces no puedo colocar aquí props porque esto ya no funciona, esto es una propiedad dentro. Entonces lo que puedo hacer es utilizar los 3 puntos nuevamente y colocar algún nombre. Por defecto algún nombre común es colocarle res, que es como decirle los elementos restantes. En este caso pueden colocar también props si quieren, ok, pero en este caso voy a colocarle res, que es como decirle que son propiedades restantes. En realidad puede ir cualquier nombre, pueden colocarle X y aquí pueden colocar X también, o pueden colocar cualquier nombre. Ok, en mi caso voy a colocarle res, que es algo muy común. Esto significa que aquí cuando yo estoy escribiendo este botón, estoy extrayendo el onClick y el resto de propiedades van a ser pasadas al botón. Ok, es así como se lee. Entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, voy a decirle que voy a crear mi propia función llamada handleClick. Esa función handleClick va a ejecutar una función y cuando tengo un clic aquí voy a empezar a decirle si la propiedad onClick existe o se la están pasando, entonces aquí voy a colocar un alert que diga clicked. Y ya está, con esto le voy a decir, ok, el botón va a ejecutar un onClick y va a manejar el handleClick. El resto es lo mismo, no tengo que cambiarlo, simplemente estoy alterando dentro del componente el evento. Entonces yo vengo aquí, doy un clic y me dice clicked en lugar de decirme hello world, como pueden ver. Es porque al momento de que está recibiendo la propiedad, él está utilizando mi función interna en lugar de estar utilizando la función que está recibiendo desde afuera. El objetivo de este ejemplo no es tanto sobreescribir el onClick, sino en entender que podemos alterar una propiedad y pasar el resto de propiedades, porque a partir de aquí también puedo colocarle un style y puedo seguir pasando las mismas propiedades de siempre. Por ejemplo, puedo alterar el color del texto o también el background color y esto va a seguir funcionando. ¿Okay? Guardo y como pueden ver sigue funcionando al igual que el evento que le estoy alterando. En esta sección vamos a aprender cómo extender propiedades a partir de un tipo de dato que ya veníamos usando que viene desde React. Para darles una idea vamos a limpiar un poco aquí los componentes, vamos a dejarlos de una forma bastante básica, sin nada definido, ¿okay? Vamos a dejarlos allí limpios, sin el onClick ni nada de estos componentes añadidos que habíamos utilizado. Vamos a dejarlo lo más limpio que podamos. Y bueno, esto es lo más básico, simplemente estamos definiendo un botón que espera propiedades de un botón. Pero supongamos que aquí yo no tan solamente quiero las propiedades del botón, sino que quiero colocar mis propias propiedades. Entonces aquí voy a colocar un ampersand
que eso significa un intersection, y lo que permite es colocar propiedades extras o añadir propiedades a las propiedades del botón. Por darles una idea, aquí el botón ya viene con sus propias propiedades, pero yo quizás quiero extender algo o sobreescribir algo. Entonces en este caso puedo colocar mi propiedad llamada dar, por ejemplo, que sea un booleano, o un variant, que sea por ejemplo dos propiedades que sean un string, y de esta forma ahora tiene dos propiedades extras adicionales a lo que ofrece el botón. Entonces aquí yo puedo decirle el botón puede acceder a un onClick, pero también puede acceder a dark, o también puede acceder por ejemplo a la propiedad variant. Y la propiedad variant, si yo trato de colocar algún valor, pues tiene dos valores, primary y secondary. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero colocar algún valor o sobreescribir un valor? Bueno, antes de hacerlo, primero vamos a corregir este button que me está desarrollando un error al parecer. Justamente le faltan la propiedad dar y variant, así que ustedes pueden colocarles como opcionales para que no les dé el error. Y supongamos que ustedes aquí, como saben, tienen un children, ¿ok? Por defecto el children, si nosotros tratamos de accederlo, escribimos aquí children, van a ver que el tipo de dato de children es un React Node, pero supongamos que ustedes quieren cambiarlo, que no esperan aquí un elemento de React Node, sino quieren que sea un número o un booleano. Bueno, pueden decirle también aquí, llaman al mismo elemento children, que es una propiedad que ya tiene el componente, pero al llamarla otra vez y colocarle un nuevo tipo de dato, lo estoy sobreescribiendo. Entonces aquí puedo decirle number o boolean, por ejemplo, y ya me está lanzando un error, porque aquí me va a decir que el botón no acepta elementos texto como elementos children, sino que le espera en este caso un elemento que sea un booleano. ¿Okay? Entonces aquí vamos a colocarle un 20, por ejemplo. Bueno, entonces aquí vamos a colocarle un, entre llaves, un true, por ejemplo, y esto ya es válido. Entonces de esta forma es como ustedes pueden también alterar propiedades que vienen desde un elemento que ya existe. Entonces aquí, si le quito, pues nuevamente puedo escribir cualquier texto o cualquier elemento HTML y esto es perfectamente válido. Ahora, si ustedes quieren tener un poco más de orden, lo que pueden hacer también es renombrar a esto como un props, por ejemplo. Entonces esto representa todas las propiedades de un botón, y esta parte de aquí, que son las nuevas propiedades, pueden crear otro type. Vamos a llamarle button props. Entonces tengo dos, pero para poder combinarlos lo que puedo hacer es lo siguiente. Tengo los props, tengo el button props, entonces le puedo decir que el button props es la combinación de props y las nuevas propiedades que estoy añadiendo aquí. Y al final viene a ser lo mismo para el botón, simplemente lo estoy separando para tener un poco más de orden. Obviamente esto lo pueden hacer cuanto quieran, es decir, pueden añadir otro ampersand aquí y colocarle otras propiedades adicionales, pero bueno, en este caso no me hace falta, pero también lo pueden hacer. Y bueno, si se pregunta cómo sería esta versión en interfaz, también lo pueden hacer de esta forma. Pueden decir interface props, y aquí van a extender, aquí no utilizan ese carácter de ampersand, sino van a extender de components without props o components props without rest, perdón. Y de esta forma ya tendrían el prop definido, y luego para poder añadirlo simplemente van a colocar aquí unas llaves y aquí van a colocar las nuevas propiedades que esperan. Y lo mismo, si ustedes quieren extenderlo, también pueden crear otra interfaz que se llame button props, que extiende a props y le añaden algo nuevo. O si quieren también lo pueden dejar vacío y es lo mismo. Entonces aquí solamente están colocando otra interfaz vacía, pero también pueden colocarle algo. Por ejemplo, un URL que sea string, y al momento de estar accediendo, pues esto sería equivalente. Pueden acceder también al URL. ¿Ok? Entonces de momento, de nuevo, yo prefiero esta sintaxis de type, es mucho más fácil, es más corta y al final nos permite poder entender y también nos permite poder extenderlo de una forma rápida. Cuando trabajen con componentes, algo típico que también van a querer tipar son los eventos. Para poder entenderlo, vamos a limpiar un poco el componente que venimos creando hasta este momento. Vamos a dejarlo vacío. Y lo que vamos a hacer es crear aquí dentro del botón su evento onClick. Esto nos va a permitir ejecutar algo. Entonces de momento pues voy a colocar allí una función event que va a hacer prácticamente nada. Si yo coloco el mouse encima del evento, van a poder ver que aquí tengo un tipo de dato que viene de mouse event html button element mouse event. Esto quiere decir que este es el tipo de dato de event. Lo que quiere decir también que si yo creo una función por aparte, por ejemplo que se llame handleClick, y este espera un evento y yo le digo que va a retornar algo, este evento, para darle su tipo de dato, puedo colocarle algo como esto, dos puntos, y le coloco todo ese parámetro que espera, en este caso TypeScript. Entonces voy a copiar todo esto y lo pego allí. Claro, este mouse event tiene que venir desde React, así que vamos a importarlo. Le digo importa mouse event desde React, ahí está. Y con esto ya tendríamos allí una función. De hecho aquí no sería function, sería cons, ¿ok? Aunque su contraparte en function sería casi lo mismo, sería handleClick. Aquí vamos a colocarle el evento y el mismo tipo de dato. Ok, esta sería su forma en función. Y bueno, esto ya lo podemos asignar aquí en el onClick. Les digo asigna el handleClick y con esto ya funcionaría. Solamente de aquí pasa un tema, y es que este mouse event de aquí no coincide al parecer. De hecho, si nosotros volvemos a asignar aquí una función y vemos qué es lo que hay en E, pueden ver que aparece de este tipo: mouse event html button element global this.mouse event. Es decir, aquí le falta esta propiedad que se llama global this.mouse event. Ok, y ya con esto ahora sí podemos asignar el handleClick.
Claro, es una propiedad muy grande y memorizarla puede ser muy complicado. Así que algo muy común que pueden hacer es simplemente ir en Visual Studio Code y ver el evento que esperan. Ok, esto es lo mismo para cualquier tipo de evento, ya sea en double click o en cualquier otro evento de cualquier otro elemento de JSX o HTML. Aparte de los eventos, algo típico que también se necesita tipar en React son los hooks, como useState, useEffect y demás. Entonces vamos a aprender al menos cómo se utiliza con useState, que es uno de los más comunes. De momento vamos a limpiar aquí nuestro componente, vamos a dejarlo limpio, vamos a quitarle casi la mayoría de cosas y vamos a dejarle simplemente con el botón. De hecho, hasta el evento lo vamos a quitar. Lo primero que vamos a hacer es tratar de crear algunos estados. Por ejemplo, yo puedo tener un estado llamado count, que es un estado que empieza en un valor 0, por ejemplo, un number. Luego puedo tener un estado que sea text, que puede ser un string, que puede ser un texto que diga button, por ejemplo. Luego también puedo tener un boolean, que puede ser false o true. Y bueno, para que esto funcione, podemos decirle un useState. Como ya les había comentado anteriormente, el useState lo podemos tipar simplemente colocando aquí el valor del que se espera. Por ejemplo, le puedo decir este es number, esto es un string y esto es un boolean. De hecho, esto ya lo había comentado en secciones anteriores. Y como también recuerdan, esto no es necesario porque cuando nosotros asignamos el valor inicial, él infiere el tipo de dato y con esto sabe qué tipo de dato es. Pero hay veces en las que es cierto que también necesitamos tiparlo. Por ejemplo, cuando estamos guardando datos que no son nativos, sino que nosotros mismos tenemos una estructura propia. Por darles una idea, supongamos que yo tengo una variable de usuario y una función setUser. Y inicialmente vamos a establecer aquí un valor que puede ser, por ejemplo, un objeto. Este objeto puede tener un name y puede tener una edad. Ahora, muchas veces estos valores de usuarios no empiezan así con el valor ya dado, sino que empiezan en nulo. Entonces ustedes pueden tiparlo en nulo, pueden inicializarlo en nulo. Pero el tema es que si ustedes lo colocan en null y viene aquí el valor de user, él va a decir que es de tipo null. Y no es cierto, en este caso yo quiero que tenga una estructura. Entonces lo que podemos hacer es crear un type user. Vamos a escribir aquí un type user. Y aquí podemos decirle que espera un name en string y un age en number, por ejemplo. Y aquí el useState le podemos decir, ok, este usuario va a ser de tipo de dato user. Ahora, el tema es que, claro, es un tipo de dato user, pero tú le estás asignando un null, entonces me dicen null no es asignable a un parámetro de tipo user. Bueno, aquí podemos utilizar el pipe o este palito que indica básicamente un OR. Entonces puede decirle es de tipo de dato user o puede ser nulo. De esta forma, pues le estoy indicando que puede iniciar en nulo, pero luego va a cambiar a esta estructura. Y con esto ya estaría. Luego, a partir de aquí, si ustedes van a estar accediendo al usuario, va a saber que puede ser age o name. Ahora, puede ser age o puede ser name, pero pueden ver que me da un subrayado rojo. La razón es que puede ser que el user no exista, también puede ser null. Entonces si es null no puedo acceder a un age de null. Entonces es muy común que se utilice este signo de interrogación, que es como una especie de validación, por así decirlo, en donde se pregunta si el usuario existe. Si existe, accede a age. Si el usuario existe, entonces accede a name. Y bueno, es algo bastante común. Ahora, en cuanto a otro hook como el useEffect, en este caso este no necesita tiparse porque es una función que ya espera valores que vienen de otro lado. Entonces aquí ya esperaría el valor de user, por ejemplo. Pero no es que aquí necesitamos tipar algo. Por otro lado, otro hook que sí necesita tiparse es el useRef, que es algo muy común en React. Para aquel que no lo conoce, useRef es otro hook, así como el useState, que nos permite poder acceder a un elemento dentro de nuestra interfaz. Por darles una idea, el botón puede tener un ref que se llame, por ejemplo, vamos a colocarle myButton. Y aquí voy a crear ese ref que se llame myButton. Este myButton va a ser de tipo useRef e inicialmente le voy a decir que es nulo. Pero claro, cuando carga el sitio esto es nulo, pero luego puede acceder al botón y tienen que saber qué propiedades puedo acceder de ese botón. Y bueno, para acceder a esos datos le voy a decir que es de tipo de dato HTML button element. Esto me va a permitir que cuando yo llame al botón, es decir, a la propiedad myButton, pueda acceder a current y están todas las propiedades que ofrece un botón. Entonces de esta forma yo puedo saber qué propiedades le pertenecen a ese elemento. En esta sección vamos a aprender un poco acerca de los utility types en TypeScript. Para poder entenderlo, primero vamos a extender uno de los tipos de datos que hemos hecho antes, que era este type user, y vamos a ver para qué nos servirían ese tipo de características. En este caso, este type user tiene algunas propiedades como name, edad, y también vamos a añadir un email que sea de tipo string, y vamos a añadir también un password que sea de tipo string. Ahora, supongamos que en nuestro componente nosotros vamos a tener una función que va a enviar datos. Vamos a llamarle sendData, por ejemplo. De hecho, ya puedo quitar estos consolos de aquí y estos datos de aquí también los puedo quitar. Entonces vamos a crear una función llamada sendData. Esto lo que va a hacer es enviar algunos datos, pero por algún motivo no tengo que retornar todos los campos del usuario, sino solamente tengo que retornar el nombre, la edad y el correo, y no la contraseña.
Entonces, para poder validar eso, obviamente nosotros tenemos que crear otro tipo de dato. Quizás ustedes pueden decir, ok, voy a crear otro tipo de dato que se llame user2, por ejemplo, o user sin contraseña. Vamos a llamarle user without password. Y ustedes dirán, ok, voy a simplemente copiar estos campos y simplemente le quito la contraseña. Y listo, ya tengo un tipo de dato de usuario sin contraseña y otro con contraseña. Y sí, esto es válido. Pero hay otra forma de poder generarlo de una manera un poco más rápida incluso. Y es creando un tipo de dato que se llama omit. Simplemente escribimos omit, luego el tipo de dato al cual vamos a alterar, en este caso sería user, y luego qué campo que queremos omitir. Por ejemplo, en este caso voy a decir omite password. Y ya con eso, si yo vengo aquí y posiciono el cursor, pueden ver que ha creado un nuevo tipo de dato, es decir, user without password, tiene los campos nombre, edad, email, pero no tiene el campo password. Y esto me sirve para que en todo caso, si yo voy a crear un usuario y quiero que sea de tipo dato user, lo coloco con user, pero si quiero que sea usuario sin contraseña, user without password. Y aquí me están dando los campos que espero enviar, por ejemplo. Entonces este campo omit me permite poder, a partir de otro tipo de dato, quitar algunas propiedades para poder utilizarlo en un nuevo tipo de dato. Ahora, este no es el único utility type, también tenemos otro que nos permite poder incluso convertir los datos a opcionales. Por darles una idea, esto supongamos que es un tipo de dato que define a los usuarios que vienen de una API y nosotros vamos a ver que estos siempre van a ser como requeridos, siempre van a llegar. Pero si yo quiero reutilizar este tipo de dato para crear algo o actualizar algo, rara vez voy a tener que enviar todos los datos. Por ejemplo, para actualizar probablemente yo no quiero enviar todos estos datos. Entonces ustedes dirán, ok, puedes crear de nuevo un type que se llame update user y este update user va a tener los mismos campos, solamente que al momento de que vamos a estar digamos definiéndolos, pues vamos a colocarle los campos en opcional. Y sí, también es válido, pero de nuevo, si nosotros tuviéramos más campos aquí, hacer eso manualmente lleva tiempo y a veces incluso podría darnos un error. Entonces aquí lo que vamos a hacer es heredarlo, o mejor dicho, a partir de otro tipo de dato, convertirlos en opcionales. Hacerlo también es fácil y existe un utility type llamado partial, que lo que hace es simplemente tomar otro nuevo tipo de dato. Por ejemplo, en este caso vamos a llamarle a user. Y listo, con esto ya tenemos ahora un nuevo tipo de dato llamado update user, que como pueden ver todos los campos de user ahora son string o undefined, age o undefined, es decir, son opcionales. Esto por ejemplo lo usarían cuando ustedes tienen una función de actualizar, supongo que tienen una función update user y van a esperar un usuario y pueden utilizar el tipo de dato update user. De esta forma, cuando alguien va a utilizar algo, simplemente va a obtener los campos, por ejemplo, de age, name, email y password, y cada uno puede ser pasado individualmente sin necesidad de que todos sean requeridos. Ahora, así como tenemos el partial que los coloca todos como opcionales, también tenemos un utility type que nos permite incluso escoger determinados campos de otro tipo de dato. Para darles una idea, yo puedo tener aquí otro type que se llama, por ejemplo, user public data. Y este type user public data lo que va a tener es escoger solo algunos datos que son públicos, por ejemplo, el nombre o la edad. Entonces aquí voy a escoger pick, que es otro utility type, le digo en este caso el tipo de dato del cual va a estar escogiendo los campos. Y aquí voy a colocarle la propiedad name, por ejemplo, y también vamos a colocarle con un pipe la propiedad, vamos a colocarle email. Entonces si yo veo ahora el type de user public data solo tiene dos campos, name y email. Por cierto, si ustedes quieren también omitir más campos en user, recuerden que en user without password nosotros habíamos omitido password, y supongo que también quieren omitir email, también pueden colocarle aquí un or y aquí colocan email. Y esto lo que va a hacer es que al momento de que lo seleccionen van a ver que solo tienen name y age. De esta forma también pueden omitir varios campos. Y otra cosa que también pueden hacer es que pueden colocar uno dentro de otro. Por ejemplo, también pueden colocar optional user without password, por ejemplo. Entonces ustedes lo que harían es colocar un tipo de dato que ya les dio, por ejemplo, los datos normales, name y age, y luego pasarlo por un partial, que lo que va a hacer es convertir a estos datos name y age en opcionales. Vamos a verlo, y solamente tiene, como pueden ver, name y age en opcional. Y otra forma es también incluso colocar dentro del partial también el mismo omit. Aquí colocar el usuario, y luego colocarle, ok, del usuario no quiero el password. Y ya con esto, si verificamos, tiene el email, el name y el age solamente en opcionales, pero no está el password, como pueden ver. Entonces de esa forma ustedes también pueden combinar este utility type. Y finalmente vamos a conocer también otro utility type que se llama exclude. Pero para poder hacerlo vamos a crear otro type aquí que se llame status. Y en este caso vamos a colocarle unos cuantos estados, por ejemplo, de active, inactive o pending. Y bueno, aquí tenemos en este caso un type alias con algunos strings. Y supongamos que queremos crear uno nuevo, entonces vamos a decirle type allow status, vamos a llamarle.
Y supongamos que del status anterior yo solamente quiero escoger algunos. Entonces voy a excluir, voy a colocar un exclude aquí. Voy a colocarle el tipo de dato y aquí los campos que quiero excluir. En este caso voy a decirle que quiero excluir, por ejemplo, el inactive. Y quiero excluir también el pending. Solo quiero el active. De hecho aquí tengo que cambiarlo por un pipe. Y claro, para este caso parece demasiado trabajo. Y lo es porque solo tengo pocos estados. Pero para otro que puede tener una lista enorme, pues ya saben que esto es mucho más fácil. Y bueno, si veo aquí el lado de status solamente es active. Pero supongamos que tiene muchos más. Vamos a hacer que Copilot cree un poco más. Entonces tengo unos 5, solo le he excluido el inactive y el pending. Entonces van a quedar 3. Si yo veo aquí, tengo 3 status: active, delete y block. Entonces a partir de aquí ustedes pueden ir jugando con este tipo de utility types para que puedan ir creando nuevos tipos de datos sin la necesidad de crearlos todos de cero o copiarlos. Ahora vamos a conocer un operador que también es muy útil en TypeScript en muchas ocasiones cuando estamos trabajando en proyectos, y este operador se llama as. Para poder entenderlo vamos a limpiar un poco el código que tenemos hasta este momento. De hecho podemos quitarlo casi todo y vamos a empezar desde cero. Entonces en este caso lo primero que vamos a hacer es hablar acerca de ese operador. Primero vamos a definir una variable que se llame, por ejemplo, someValue, cualquier valor. Y vamos a decirle que es de un string. Pero imaginemos que esta variable no la tenemos en el sistema, en este proyecto, sino que viene desde una respuesta de una API. Entonces por lo general, lo ideal es que si viene una respuesta de una API, nosotros no confiemos en lo que viene y definamos a esta variable como unknown. Unknown es como decir, ok, no sé de qué tipo de dato es, entonces simplemente luego voy a tener que validarlo o voy a tener que comprobar si realmente es de un tipo de dato para convertirlo. De momento, unknown es otro tipo de dato, no es como any. Any básicamente permite cualquier cosa. Unknown nos advierte que no sabemos el tipo de dato que estamos trabajando. Es decir, con unknown, TypeScript no sabe qué operaciones puede realizar sobre él. Entonces supongamos que nosotros, tenemos esta respuesta de una API y queremos ahora tratarla como si fuera un string, porque nosotros sabemos que es un string. Entonces lo que nosotros podemos hacer es utilizar el operador as de TypeScript, que lo que hace es decirle al compilador que trate un valor como un tipo de dato específico. Para entenderlo, vamos a venir aquí y voy a decir, voy a crear una variable que se llame, por ejemplo, string length, vamos a llamarle. Y en este caso, basado en esta variable someValue, vamos a tratar de convertirlo. Entonces, yo puedo decir someValue.length. Y claro, él no sabe que esto es un string. Entonces yo podría utilizar aquí entre paréntesis, puedo decirle, trata esto como si fuera un string. Y listo, este someValue es ahora convertido, por así decirlo. No es una conversión realmente, solo le decimos al compilador, esto trátalo como un string. Y a partir de allí ya puedo utilizar las propiedades de un string, como length. Y puedo utilizar propiedades también como trim o match, etc. Entonces en este caso ya sabe que nosotros podemos tratarlo como un string. Ahora, obviamente en una API no vamos a recibir siempre un string, sino que podemos recibir un objeto. Entonces también podemos aplicar esto con un objeto. Por ejemplo, digo, voy a crear un objeto que es unknown. Entonces aquí este usuario vamos a decirle que va a ser un ID y va a ser también un nombre, va a tener también un nombre. Y nosotros sabemos lo que va a llegar, entonces vamos a definir un type. Le digo, voy a crear un type user y va a tener un ID y un name. Entonces claro, si yo quiero extraer valores de ese usuario y coloco un user punto, no me autocompleta con nada porque no sabe de qué tipo de dato es. Pero yo puedo decirle, trata al usuario, a user, como as user. Esta es otra forma de utilizar el operador. Y a partir de aquí le voy a llamar, por ejemplo, const new user, supongamos. No es un nuevo usuario realmente, no está creando nada nuevo, en realidad es lo mismo. Pero ya gracias a esto, simplemente si yo escribo new user, punto, pueden ver que me está dando autocompletado porque sabe que este objeto de aquí, a pesar de que es desconocido, pues yo lo puedo tratar con un user. Ahora, ustedes deben tener en cuenta que aquí yo me estoy saltando prácticamente la regla del compilador, porque aquí yo le estoy diciendo que trata esta variable como este tipo de dato, pero no hay ninguna verificación realmente. Entonces aquí directamente le estoy diciendo el tipo de dato yo mismo a TypeScript. Y es por eso que esto debe tener mucha precaución, porque al final estamos saltando lo que por defecto TypeScript nos trata de ayudar, que es advertirnos qué es lo que hay ahí. Ahora, el operador as no tan solo funciona con tipos de datos y variables, sino que también podemos utilizarlo cuando trabajamos con JSX. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en algún elemento del DOM, supongamos que aquí creo un input element, y este input element va a ser de document, vamos a escribirlo bien, .getElementById. Y aquí yo voy a estar accediendo a un elemento que está, por ejemplo, por aquí. Vamos a decirle que aquí hay un input que va a tener, por ejemplo, un ID que va a ser username. Y yo quiero accederlo, puedo escribir aquí username. Ahora, como en este caso yo quiero decirle de qué tipo de dato es esto, porque un getElementById es bastante genérico, es decir, esto puede ser cualquier elemento del DOM. Yo aquí puedo decirle as y puedo decirle HTML input element. Estos tipos de datos vienen justamente de TypeScript y ya define los elementos del DOM. De hecho, si escriben HTML
pueden ver que hay label element, hay link element, hay map element y así, todos los elementos que nosotros tenemos en HTML. En este caso puedo decirle input element. Y ya con esto pues ya sabemos que estamos trabajando con un elemento input. Lo que quiere decir que si yo escribo input element.value, pues pueden ver que me autocompleta. O también puedo tener otras propiedades como width o height y demás. ¿Ok? Simplemente es para poder entender que podemos tratar también elementos del DOM y poder añadirles tipos de datos con el operador as. La otra forma también de que nosotros usamos as es utilizando un arreglo. Por ejemplo, vamos a generar aquí un arreglo de colors y este arreglo aquí por ejemplo tiene algunos valores. Nosotros podemos alterarlo, pero supongamos que nosotros queremos tratar este arreglo como si fuera una tupla, es decir, que vamos a definir valores que son inmutables, solamente los vamos a tener de solo lectura. Entonces nosotros podemos aquí, si podemos colocar el cursor encima de colors, vamos a ver que dice esto es un arreglo de strings, lo que es normal. Pero si añadimos un as cons, vamos a ver que ahora esto lo va a tratar de otra forma. Dice colors read only y me da estas opciones. En realidad esto es lo mismo, es decir, yo puedo seguir accediendo a los valores de esta arreglo colors. De hecho, aquí vengo, escribo un console log y escribo colors en el elemento 0 y colors en el elemento 1 y así. O colors en el elemento 1 o 2, pues esto sigue funcionando. Claro, el 3 no tiene, y si yo intento alterar a una de las propiedades, por ejemplo, digo colors en su propiedad 0 va a ser igual a yellow, esto no me va a permitir, porque en este caso es solo lectura, ¿ok? Es una propiedad de solo lectura. Obviamente esto es válido en JavaScript, esto sí funciona en JavaScript, pero en TypeScript nos da una ayuda más para definirlo en solo lectura y es lo mismo que tener una tupla. Ahora, también hay un uso que se le da a as en ciertas ocasiones y que de hecho es para tratar tipos de datos que son incompatibles. Por darles una idea, si yo tengo aquí una variable, vamos a ir un poco más atrás, si yo aquí tengo una variable llamada none que tiene tipo de dato number, tiene por ejemplo 1, 2, 3 y yo luego yo quiero tratar a esto como si fuera un string, yo puedo colocar aquí otra variable que diga string y vamos a decirle que none va a ser primero convertido a unknown, es decir, va a ser convertido de un tipo de dato number a un tipo de dato desconocido y a partir de que es desconocido puedo volver a tratarlo como si fuera otro tipo de dato, por ejemplo en este caso como un string. A partir de esto yo ya puedo acceder a esta variable str con las propiedades o los eventos que da para un string, como puede ser tu uppercase por ejemplo. Y claro, si nosotros guardamos y vemos esto por consola, pues simplemente vamos a ver que esto falla. Obviamente esto no es válido porque el number no tiene ese método to uppercase, pero hay ocasiones en las que ustedes saben que el dato que viene quizás quieren convertirlo, entonces pueden hacerlo de esta forma. Lo convierten a unknown y a partir de allí lo convierten en otro tipo de dato. Recuerden que esto es un poco riesgoso porque al final no verifica si la conversión es válida en tiempo de ejecución, simplemente ustedes están saltando el compilador. Lo ideal sería que ustedes lo pasen por alguna biblioteca que valide antes el tipo de dato. De hecho, tan solo para su información, hay una biblioteca que se llama SOT, pueden buscarlo como SOT-TS. Y esta biblioteca lo que hace es justamente validar a partir de los tipos de datos o objetos que ustedes pasen. Esto se utiliza mucho en TypeScript, en la comunidad de TypeScript. Y por ejemplo, si ustedes tienen que validar un string o quieren validar un esquema, pues es bastante sencillo. Ustedes definen un objeto y a partir de allí lo pasan por un método parse. Si quieren saber más de esto, yo les voy a dejar un video adicional de cómo utilizar SOT en la descripción de este video, por si quieren luego aprender esta biblioteca. Pero por lo general es algo que utilizan bastante cuando están trabajando en el frontend o incluso en el backend cuando estén utilizando TypeScript junto a otras tecnologías de JavaScript. Ahora vamos a aprender cómo funcionan los generics en TypeScript. Cuando trabajamos con generics, básicamente estamos hablando de crear componentes reutilizables que pueden trabajar con distintos tipos de datos. Para poder entenderlo, vamos a quitar todo el código que tenemos hasta este momento y vamos a dejarlo lo más limpio posible. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es dar un ejemplo muy básico con una función. Supongamos que yo tengo una función que se llama identity y esta función va a recibir un value y por ejemplo yo le digo que va a esperar un string, ¿ok? Y va a retornar ese mismo value. Si yo quiero llamarlo, pues puedo decirle, ok, voy a ejecutar ese identity, voy a pasarle un string y esto es perfectamente válido. Ahora, si en caso yo quisiera pasarle un boolean o quiero pasarle un number, ustedes dirán, ok, puedes colocarle otro tipo de valor aquí, puedes colocarle un number y demás. Pero hay una forma en la que nosotros podríamos pasarle prácticamente cualquier tipo de dato, no importa cuándo lo llamemos. Y es colocando aquí en identity una t que indica que nosotros vamos a utilizar un generic. Esto quiere decir que el value no lo voy a definir ahora, sino que cuando se llame la función voy a pasarle ese tipo de dato. De hecho aquí al momento del value no es necesario colocarle los símbolos de mayor y menor, solamente necesito pasarle ese t. Y bueno, cuando retorno, pues también puedo decirle que voy a retornar ese tipo de dato. Aunque en realidad no es necesario, con esto es más que suficiente. Entonces esto indica que al momento de que yo le pase un identity, yo le puedo decir, ok, la función aquí te voy a pasar un string.
¿ok? Luego también puedo volver a llamarlo a la función y le puedo decir, ahora te voy a pasar un number y la siguiente un boolean. Entonces él espera que aquí yo le pase un number, por ejemplo un 1, 2, 3, y un boolean, por ejemplo un true. Y esto es básicamente un generic. Estoy definiendo el tipo de dato al momento que estoy llamando a la función. Ahora, esto no tan solamente es con funciones, sino prácticamente con cualquier tipo de sintaxis de TypeScript. Por ejemplo, aquí voy a crear una interfaz que se llame box, por ejemplo. Y aquí le voy a decir que el content que va a tener adentro, esta propiedad, no va a ser de tipo de dato string ni number, sino va a ser de tipo de dato t. Y para poder recibirlo aquí voy a colocarle ese tipo de dato. Entonces cada vez que yo llame esta interfaz, supongamos que yo voy a crear una constante nueva que se llame box1. Va a ser de tipo de dato box. Y aquí le voy a decir que el content va a ser de tipo de dato string. Esto quiere decir que si yo asigno algo, content debe ser un string. Pero también puedo crear otro. Le digo box2 va a ser de tipo de dato interfaz box, pero el content va a ser un number. Entonces aquí le puedo decir content va a ser 1, 2. Y así también con otros tipos de datos, ¿ok? Como boolean, por ejemplo. Y por supuesto, esto también puede funcionar con arreglos. Por ejemplo, supongamos aquí yo tengo una función que se llama getFirstElement. Y este va a recibir un arreglo como un parámetro y va a retornar el primer elemento del arreglo. Entonces le digo, vas a retornar el primer elemento. Pero yo no sé de qué tipo de dato es el arreglo. Entonces aquí le voy a decir, ok, esto va a ser un generic. Y el tipo de arreglo va a ser definido por ese generic. Va a ser un arreglo de tipo T. Y bueno, aquí vamos a colocarle simplemente R y listo. De esa forma, nosotros vamos a decirle que vamos a acceder siempre al primer elemento del arreglo. Y en este caso no he tenido que colocarle ningún tipo de dato aún. Entonces si yo quiero utilizar esto, pues voy a llamar la función, le digo getFirstElement. Y le voy a pasar puros números. Esto quiere decir que este getFirstElement le está pasando un number. Ahora, algo a notar es que aquí él ya detecta el arreglo de numbers. Entonces ya le está pasando por defecto este number como si fuera un type. Ok, lo mismo también si yo le paso un string o un arreglo de booleans, por ejemplo. Él también lo va a detectar inmediatamente que el tipo de dato es un string o el tipo de dato es un boolean en todo caso. Y bueno, un ejemplo más que también podría darles con generic es cuando ustedes tienen un tipo de dato que sea de una respuesta de una API, por ejemplo. Y vamos a decirle que esta API response va a tener un objeto como valor, pero va a ser de tipo de dato generic. Es decir, no sabemos qué es lo que nos va a retornar. Entonces, por ejemplo, este puede tener un status que sea un number, es decir, un 200, 404 y demás. Pero también puede tener los datos y los datos no saben de qué forma van a llegar. Entonces ustedes quieren definirlos después cuando llamen o le asignen el tipo de dato. Entonces le colocan data en tipo de dato T. Entonces no sabemos qué es lo que va a asignarse. Y ya cuando usen ese tipo de dato o este generic que ya han definido, pueden hacerlo como esto. Pueden decir, vamos a llamarle response 1. ¿Ok? Y aquí ustedes pueden decirle que va a ser de tipo de dato API response. Pero aquí es donde utilizan su generic, porque ustedes pueden decirle, ok, lo que voy a recibir ahora de respuesta va a ser un objeto name que va a tener una propiedad string y también puede tener un age de number, por ejemplo. Ok, y esto de aquí es lo que ustedes van a decir, ok, en status puede ser un número 200, pero en data voy a recibir esto, ok, un objeto. Entonces él está tratando de validar esto. Si ustedes colocan, por ejemplo, algún tipo de valor adicional como x100 o lo que ustedes quieran, esto va a fallar porque ya han definido aquí arriba el generic. Ahora, si nuevamente están recibiendo otra respuesta, vamos a llamarle response 2, y aquí en este caso van a recibir un string, pueden colocarle simplemente que el generic va a ser de tipo dato string. O también puede ser un arreglo, es decir, pueden colocarle allí que no van a recibir un boolean, sino van a recibir un arreglo de strings. Entonces el data debe ser un arreglo de strings para que funcione. Entonces de esta forma ustedes pueden ir definiendo sus tipos de datos a medida que los van recibiendo y no necesariamente están creados desde el inicio, sino que van colocando los tipos de datos al momento que reciben su respuesta. Este, por cierto, es uno de los conceptos más complicados que tiene TypeScript porque esta es la forma básica. Hay muchas otras cosas de cómo utilizarlo, incluso con clases y demás. Pero para empezar está bastante bien, así que a partir de aquí ya pueden ir conociendo un poco más a fondo el concepto de generics. Y bueno, esto ha sido básicamente el ejemplo básico que podemos abarcar de los conceptos de TypeScript para React. Algo extra que quizás ustedes quieran tener en cuenta es que cuando hacen al final un npm run build de su proyecto, pues lo que va a hacer al final es ejecutar el compilador de TypeScript. En frameworks modernos como es Next.js, que es lo que la mayoría de proyectos hoy en día utiliza, pues probablemente esto ya lo hace de forma automática, así que ustedes no tienen que hacerlo, digamos, manualmente o tienen que entenderlo tan a fondo. Y lo mismo también pasa con otros constructores como en Vite. Si utilizan Create y Readapt, ya deberían dejar de utilizar eso está desfasado, entonces puede darle muchos problemas a futuro. Pero bueno, para el resto de entornos que ya utiliza TypeScript, por lo general ya vienen muy bien configurados, entonces ustedes no tienen que hacer mucho. Pero si en caso quieren conocer mucho más,
Recuerden que esta forma de la configuración de TypeScript está mucho más relacionado con el propio lenguaje que con el entorno de React. Entonces, si ustedes quieren conocer más de las propiedades, pues muy pronto voy a estar publicando un curso dedicado tan solamente a TypeScript. Ahora, algo extra también a conocer es que si ustedes quieren saber en dónde se alojan los tipos de datos cuando se instalan TypeScript, ustedes tienen aquí una carpeta Node Modules. Y aquí entre todas estas carpetas que dicen arroba, hay una que se llama arroba types, que está relacionada con TypeScript. Y aquí hay muchos paquetes que ustedes probablemente van a instalar y van a necesitar que ustedes instalen algún tipo de tipos de datos por aparte. Es decir, ustedes pueden instalar un paquete, supongamos que instalan bcrypt, que es un buen ejemplo de hecho. Voy a darles aquí algo sencillo. Aquí está fallando las variables que no estoy usando y demás, pero bueno, vamos a instalar bcrypt. Y este es un módulo para encriptar. Obviamente este es un módulo de Node.js más que de frontend, pero aún así vale la pena entender para qué se usa. Lo que hace esto es convertir un string a un hash, es decir, lo cifra a un string. Pero si ustedes quieren ver cómo funciona, por ejemplo, yo puedo crear aquí en app, vamos a crear un archivo que se llame API, y dentro de API que diga hello, y dentro de hello un archivo route.ts. Y aquí para utilizar simplemente bcrypt voy a decirle importa bcrypt desde bcrypt, y aquí me da un subrayado rojo. La razón no es que haya hecho algo mal, sino que este módulo, por ejemplo, no está escrito en TypeScript, sino en JavaScript. Y aquí, por ejemplo, no puedo obtener los tipos de datos que utiliza este paquete. Entonces lo que me sugiere TypeScript o el editor de Visual Studio Code es que instale los @types de bcrypt. Entonces voy a venir aquí y le digo npm install @types de bcrypt con su opción "-d" para que se instale como dependencia de desarrollo. Y ya con eso, si yo vengo aquí ya dejó de subrayarme en rojo, y si vengo en la carpeta Node Modules en @types, vamos a ver que aquí debería estar la carpeta de bcrypt. Es decir, he instalado tan solamente un paquete para tener los tipos de datos de este paquete de npm que no está escrito en TypeScript. Ahora, si ustedes se preguntan ¿quién escribe eso? Bueno, existe una biblioteca que se llama definitelytype, que es un proyecto que permite definir los tipos de datos de módulos que no están creados en TypeScript. Entonces, en este caso, esto le complementa, digamos, los tipos de datos para esos paquetes. Esto quiere decir que podemos trabajar con prácticamente los paquetes populares de JavaScript y que también soportan TypeScript. Ahora, de hecho, todo esto es un repositorio de GitHub en donde allí están todos los types de muchas bibliotecas. Aquí están listadas muchas de estas bibliotecas para poder importarse. Pero bueno, al menos de momento con que conozcan algunas es suficiente. En realidad no tienen que utilizarlas todas, es simplemente para darles una idea de cómo funciona. Pero al final del día, a medida que van utilizando paquetes y si a ustedes les sale ese subrayado rojo, ya saben que lo están trayendo de este repositorio. Y bueno, con esto espero que ya tengan una idea de cómo funciona TypeScript en React. Si quieren saber un poco más, muy pronto voy a estar publicando algunos ejemplos prácticos, creando algún proyecto y utilizando TypeScript para varios de estos proyectos. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Si tienes dudas puedes dejarla en los comentarios o en la descripción dejo un enlace para que te puedas unir a la comunidad de Discord en donde encontrarás a otros desarrolladores. O si en caso el enlace está caído puedes ir a fast.dev/discord para acceder más rápidamente. Dejo mi Twitter donde típicamente comparto algunos recursos interesantes de desarrollo y programación en general, mi Instagram donde comparto algunas noticias cortas todos los días, el TikTok donde comparto videos cortos e informativos y mi canal principal en donde comparto opiniones y noticias de tendencias nuevas. Además también dejo mi web en donde puedes reservar asesorías personalizadas. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video.